¿Qué tal? Sí. No, mentira, mentira. Bueno, está acá con nosotros Diego Santilli. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Mari, muy bien. Bueno, muy un bien. placer que hayas venido a Neura, que estés con nosotros encima en el verano. Sí, recién aterrizo de Chubut. Te digo la verdad, llegué justito. Pero justito. contanos, recién mientras entrábamos venía contando todo lo que fue la odisea para poder llegar y está la foto con Nacho Torres en el medio de todo lo que es al lado del incendio. Contá cómo fue que llegaron, qué es lo que está pasando para tomar dimensión. A ver, primero, obviamente, fui de acá a Trelew, de Buenos Aires a Trelew, de Trelew a Esquel y de Esquel al Hoyo, ¿no? En camioneta. Yo tenía programado una seguidilla de reuniones con los gobernadores y empezaba con Nacho Torres en Chubut. Y bueno, obviamente él me iba a recibir en Rawson, pero estaba con los incendios, Sí, está claro. instalado, el gabinete de él está instalado en el Hoyo en este momento, donde desde diciembre viene teniendo, y hoy me lo decía todo el equipo, hace 10 años que la provincia está sufriendo ininterrumpidamente incendios, y este año ha sido, paradójicamente, en otras provincias tuvo mucha agua, la provincia de Chubut no ha tenido agua. Ha tenido poca nieve en invierno y ha tenido poca agua los últimos 6 meses del 25, ¿no? El año pasado, ya estamos en el 26, uno se olvida. Y obviamente la falta de agua y el calor y bueno, acá el fiscal, estuve reunido con el fiscal encontró indicios y sostiene que es un fuego intencional porque hay aceleradores, porque se encontraron aceleradores que puede ser nafta o algún otro químico que pueda acelerar. Obviamente hay un trabajo ahora con cámaras para mirar algunos indicios que tiene el fiscal y la justicia respecto de qué vehículo, quiénes pueden ser, etcétera, para hacer las tareas de investigación. O sea que no es solo que es un tema climático o que tiene que ver con la falta de lluvia, fue intencional. No, obviamente el inicio viene un inicio intencional de este incendio enorme ahora que estamos viviendo en estos últimos días. Pero más allá de la intencionalidad, también el condimento climático te termina empujando te lo agrava. Entonces, yo tengo una reunión por los temas nacionales que tenemos que hablar con ellos, temas de la provincia, por supuesto. Y bueno, terminamos haciendo un recorrido, vi algunas imágenes recién en algunos canales de televisión. Estuvimos ahí en el epicentro de donde estaba el incendio más fuerte. Contame el operativo, ¿cómo está el operativo? Yo quiero rescatar, mira, primero hay un trabajo conjunto de Nación, debo destacar a la Agencia Federal del manejo del fuego y la agencia, todo lo que tiene que ver con los hidroaviones que llevó el gobierno nacional, los que contrató Nacho Torres. Hay un equipo trabajando en conjunto de voluntarios, todos los especialistas que trabajan en el fuego. La verdad, hay un despliegue de más de 300 hombres en toda la zona. Ahora, si el clima no te ayuda, es muy difícil, porque el viento va para un lado, va para el otro y hace la diferencia. De hecho, estábamos recorriendo en un momento en barco ahí en Epuyén, con el intendente, y obviamente Nacho decidió bajar en una casa donde se venía el fuego a quemarla. O sea, estaba a 30 metros de la casa, los rescatistas, que no olvidé el nombre, habían mojado todo el tiempo la casa para tratar de salvarla. Sí. Bueno, nos bajamos para convencerlo a la familia, una familia, te digo la verdad, no sé qué, pero divina. No, habían sacado las cosas dentro de la casa para tratar de defender algunas cosas. Horrible, pero tenían más paz que uno. Te digo, porque es la naturaleza, tiene que ver con el que vive en la naturaleza, entiende. O sea, nadie puede entender a los, quiero ser claro, energúmenos, no sé si, como HDP, hijos de puta, que incendian, prenden fuego, porque matan gente, matan vida silvestre, matan la naturaleza, matan el oxígeno, y pueden matar gente. No, son delincuentes. Son delincuentes, pero delincuentes de la peor calaña, como otros, ¿no? Entonces hay que ir a fondo y meterlos en cana a fondo, estos. Que en otros gobiernos se permitía, ahora bueno, el que las hace las paga. Hemos tenido algunos mapuches ahí dando vueltas. De esto se encarga el gobierno de la provincia y también, digamos, vamos a ir en conjunto. Ese tipo de delito, aparte trabajo federal. que viene haciendo Monteoliva, hablamos con Sandra Petovelo, que estaba en línea con todo el equipo. La verdad que espectacular.
el trabajo, quiero decir, y la gente. Y bueno, acompañamos ahí a los socorristas, nos metimos, gracias a Dios el viento cambió cuando estaba a 15, 20 metros de la casa, giró para el otro lado. Bueno, ojalá Dios quiera que se puedan salvar, porque es lo que puede salvar las casas. ¿Y qué te dijeron de la estimación? Porque también depende, la variable meteorológica es fundamental, pero ¿qué estiman? Mira, estaba llegando a las 17 horas el 737, que viene de Santiago del Estero. Hay 6 aviones hidrantes, 5 del gobierno nacional que envió del combate al fuego, 1 que trajo la provincia de Buenos Aires, un helicóptero de la provincia de Buenos Aires, o sea, hay equipamiento. Ahora, tampoco podés volar con el nivel de visibilidad que había. Claro. Que debe ser cero. Que era recontra cero, entonces el objetivo era poder mañana despegar y sacar todo y tratar de ayudar, porque en el fondo ayuda el avión tirando agua, pero no termina de resolver si la situación climática no ayuda, si los vientos no ayudan. Lógico. Claro, te lo dicen los especialistas. No, lógico, y además vos ibas por la reunión de temas nacionales y provinciales y te pusiste directamente a ocuparte de lo urgente. ¿Pudiste conversar sobre los temas provinciales y nacionales? Por supuesto, porque en el fondo todos queremos ver a nuestra Argentina salir, y yo siempre digo, Maret, vos tenés al presidente más reformista de la historia argentina. Digo, un presidente que te metió 13.500 reformas, un presidente que cambió la ley de góndolas, no sé si te acordás, no, nosotros nos olvidamos, que medía la cantidad de espacio que tenía una marca, ¿no? Que la ley de abastecimiento, que fijaba los precios a los... La ley de desabastecimiento. Que no llegó al desabastecimiento en la Argentina, la ley de alquileres, y si querés seguimos las reformas a la ley de reiterancia, avanzó sobre las mafias, avanzó sobre la ley de boleta única, o sea, empezó un gobierno reformista estructural que está haciendo otra Argentina distinta. Entonces, lo encontré al gobernador diciendo que la Argentina necesita tener una reforma laboral, la tenemos del 75, un tema que hay que abordar, también del Código Penal, o sea, tenemos la discusión de un nuevo Código Penal con tolerancia cero al delito. O sea que vos ves, en este caso, Nacho, te tocó la reunión con Nacho Torres, alineado con las reformas estructurales, o sea, el cimiento para poder construir hacia adelante. Sí, es mi conversación con los gobernadores en líneas generales, después hay que entrar en el fino de cada una de las materias, pero en líneas estructurales todos queremos un nuevo Código Penal, o la mayoría, no todos, la mayoría queremos un nuevo Código Penal, la mayoría queremos una reforma laboral que nos saque, que es el otro proceso que viene a traer Javier Milei a la Argentina, es sacar la informalidad. Claro. Pero eso también le conviene a las provincias por las cajas jubilatorias. Por las cajas, por los ingresos. Por los ingresos. Por todo lo que sea el blanqueo de la masa laboral en la Argentina, y ¿sabes por qué? Porque también le devuelve a sus representados derechos que no tienen. Hoy en la Argentina el 50% de los trabajadores están en la informalidad. No tienen obra social, no tienen nada. No tienen derechos. Claro. Y fíjate la capacidad del presidente que analiza. No le saco derechos al trabajador, que son 6 millones de trabajadores en el sector privado formal y 3 en el público. No le quito derechos a estos trabajadores. Sí, fijo reglas, pero genero derechos para estos, que son la misma cantidad que los que tienen trabajo formal, para sacarlos de la informalidad y empezar a ingresar con derechos. Entonces, cada 400.000 trabajadores vos le ponés 0,15 puntos de ingresos a las provincias. ¿Y cómo fue todo? A ver, desde el momento que te designaron jefe de gabinete, ministro de Interior. Jefe Manuel. Perdón, ministro de Interior. Me confundo porque en su momento, ministro de Interior. Digamos, desde ese momento hasta ahora, ¿qué tensiones y a ver qué cosas pudiste resolver y qué cosas todavía falta ahí como para poder llevar adelante todas las propuestas que está intentando el Ejecutivo? Bueno, lo primero que hicimos es tener presupuesto después de 3 años. La Argentina no tuvo presupuesto del último año del presidente anterior y los 2 primeros de Javier, y logramos un trabajo de tener un muy buen presupuesto equilibrado, un presupuesto que no genere déficit, y un presupuesto que para mí tiene 3 condiciones que el presidente las hace muy claras, que es un presupuesto que te dé equilibrio fiscal, que es la base del ancla, que te dé crecimiento a la Argentina y que genere trabajo. Entonces yo creo que esas 3 variables se incluyen en el presupuesto de la República Argentina. Logramos eso, que no es menor, es una mirada donde el mundo nos estaba mirando
por las inversiones y por lo estratégico de la Argentina. Y porque tiene un presidente que atrae inversiones y visión del mundo. Segundo tema que avanzamos, la inocencia fiscal, que es algo que nosotros no estamos acostumbrados a la Argentina. En Argentina vos sos culpable hasta que demuestres ser inocente. Te hemos dado vuelta al derecho en nuestro país. Sí, el principio. El principio básico, estructural. Vos tenés que ser inocente hasta que se muestre que seas culpable. Exacto. Cualquier contribuyente. Bueno, acá, nosotros no nos acordamos, pero acá había funcionarios de los gobiernos anteriores que criticaban a los abuelos que compraban $200. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que retaban públicamente al abuelo que iba a comprar $200. Por supuesto. Claro, Cristina. Entonces vos decís, de los creadores del cepo, de los mayores endeudadores seriales de la historia argentina. No nos olvidamos. Claro. A ellos les gusta hablar parcialmente del Fondo Monetario, etcétera, pero la deuda argentina es $500.000 millones. ¿Cuánto es el Fondo Monetario? ¿El 14, el 12% de la deuda? Viste que siempre la hacen parcial. Hablan sobre el 12%, que lo empezó que Macri lo volvió al fondo, que después Alberto, no sé por qué se olvidan, Alberto y Cristina eran ese gobierno. Entonces digo, fíjate que el presidente Milei bajó $50.000 millones de la deuda argentina, porque pagó. Incluso hoy leía, cuando venía volviendo en el aeropuerto, leía a Toto Caputo la respuesta. Pero claro, para pagar vencimientos de 4.300 millones, tomó 3.000, es decir... Pagó 1.500. Exactamente, siguió bajando la deuda a 1.500. Sí. Entonces digo, pero además, tomó 3.000 para pagar, eso se llama rolear la deuda. Vos roleaste en 3.000 y pagaste 1.500. Yo lo que digo es, se acabó la etapa de miente, algo quedará. No va al miente, algo quedará. O hablas con la verdad, la gente se cansó. Se da cuenta. Y no quiere volver atrás, no quiere volver a algo que para mí es clave que el presidente cambie. Nosotros veníamos de 211 inflación anual. 30, cerró el 25. Esto fue en el 2023, 211, cerró. 2025, 30% anual. Mira el cambio. Y va a la baja. Y 30 es un horror, como lo dice el presidente, ¿no? Agarramos 54% de pobreza, 27,5. 13 millones de pobres menos en la República Argentina. Falta un montón. La Argentina no merece tener 27% de pobres. Vos sabés que yo te escucho y me sorprende porque parte de todo el gabinete, yo digo parte porque algunos funcionarios no hablan tan públicamente del tema económico, pero están muy en tema, que era difícil antes escuchar a todos los funcionarios entender las variables macroeconómicas. Vos haces una descripción de todas las variables que se fueron ajustando. A vos te toca una tarea un poco titánica, porque en un lugar, en una gestión o administración donde no hay plata, vos tenés que, digamos, traccionar con los gobernadores para poder cumplir con lo que te piden y por el otro lado también cumplir con el no hay plata desde el presupuesto, por ejemplo, que se aprobó. ¿Cómo es esa dinámica? Es buenísima porque no hay plata en realidad. Entonces, como no hay plata, vos tenés que trabajar todos los instrumentos del Estado que en el fondo le sirva a la nación en el concepto, nunca salir de la visión del presidente, ordenar lo económico con el ministro de Economía, no hay que salir de la variable que es la que define el ministro de Economía, y uno trabaja con esos ingredientes, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros hay un acuerdo de compensación fiscal. Las provincias le deben a la nación le debe a las provincias. Bueno, en el caso que la nación le debe a la provincia, bueno, la nación empieza a ayudar de esa manera. Porque ATN no había, había 68.000 millones. O sea, vos fíjate que el nivel de colocación de ATN que tuvo de aporte del Tesoro Nacional, que son para emergencia, por como ejemplo, en este caso. La de Chubut. Como en este caso. En su momento también había pasado con Misiones, que también tenía Neuquén, incendios. Con Corrientes. Tenemos una deuda pendiente con Neuquén, tenemos Corrientes, tenemos un par de deudas pendientes que las vamos a ir resolviendo. No hay muchos recursos, entonces vos vas trabajando con el recurso que tenés. Pero también hay temas que vos podés ayudar a las provincias. Las provincias están haciendo ejemplo. Mendoza venía discutiendo un plan de agua potable, de inversión de la provincia en agua potable y en su red, que para Mendoza es muy importante, la SACE, que viene de la historia. Bueno, y lo trabajamos con Toto, y lo trabajamos con Guberman, porque hacemos un equipo conjunto, de las reuniones yo voy con el equipo económico, o sea, no hay, viste, para los que dicen Santilli, no, yo trabajo en línea con lo que Toto fija el número, para ponerlo claro. Por supuesto aprobado por el presidente, ¿no? Está claro esto. Yo trabajo sobre ese número, sobre el número que... Y vos te sentás con ese número. Y después digo, a ver, ¿en qué te puedo yo? Mirá, tengo trabado este crédito
para poder hacer esta obra que es importante, que lo paga la provincia de Mendoza. Vamos, ahí estamos, y lo resolvimos. Pero estás haciendo un mundo importante porque estás siendo concreto, estás siendo específico. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros hablamos entre el conflicto de los gobernadores versus el gobierno, aparece el tema infraestructura y queda como en el aire ese concepto de la infraestructura que está parada. Vos estás dando casos concretos y hablas de instrumentos. Pusiste el caso de Mendoza, por ejemplo. Vi a Jaldo hablar bastante bien sobre, por ejemplo, presupuesto educativo. Y hace poco salió en el boletín oficial sobre también una de las universidades, creo, que era de misión. IMAD, exactamente. Vos hablabas de los instrumentos. Contame un poco eso. ¿Eso también tuvo que ver con la tratativa? Por supuesto. Cuando vos... mirá esta discusión. Años discutiendo la participación del gobierno nacional en una empresa de minería de Catamarca. Uh-huh. Solo para poner el presidente de la compañía y no le reditúa a la nación nada. Pero el presidente de la compañía... Pero el presidente de la compañía pones un funcionario. Claro. Digo, ese 40% lo lleva Tucumán, es 60% Catamarca. ¿Qué tiene que hacer? No, explícamelo de vuelta. A ver, no lo entendí. IMAD es una compañía minera de la provincia de Catamarca, donde el Estado Nacional tenía al presidente, o sea, arreglaba ahí. 40% lo lleva a Tucumán. Porque el descubrimiento en aquellas épocas lo hizo un tucumano, entonces la compensación en una universidad... Entre paréntesis, un decano detenido por este tema, el procesado, bueno, no nos olvidemos todo esto. Sí. Entonces, pero más allá de eso, había que laudar este tema. En el proceso, la minería es de las provincias. Ese tema es de las provincias. Que lo administre Catamarca con Tucumán. Y salgamos. Catamarca, perdón, dije Misiones. Catamarca, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pero yo estoy de acuerdo con esas cosas, pero además... Claro. El gobernador que trabaja en la minería en su lugar, que no es del símbolo político de Javier Milei, dice, déjenmelo administrar a mí. Obvio, y estamos de acuerdo con esas cosas. Tengo un ejemplo hoy de Chubut, que lo que hablé con Toto, y hablé con Guberman, y hablé con Vialidad, y hablé con todo el equipo. Me dice, tengo que arreglar, Nacho nos debe de compensación fiscal a la nación. Y quiere hacer una obra en una ruta que une Trelew con Rawson, la capital. ¿La pagás vos, Nacho? Sí, por supuesto. Listo, te lo compensamos. Y entonces... Compensaron la deuda. Claro. Él hace la obra, él pone la plata. Él pone la plata. Pero él tiene la ejecución, la realiza él. Y a él le sirve porque es el acceso de ingreso a Chubut. Y le debe plata a la nación. Uh-huh. Y le tiene que pagar a la nación. Bueno, no lo pagués. Hacé la obra vos sobre una ruta nacional. Esas cosas son las que nosotros trabajamos. Claro. Entonces, primero, le resuelve el tema a los gobernadores, le resuelve el tema a intendentes, resuelve a la nación, y bueno, vas administrando lo que es una frazada corta. Uh-huh. Ahora, déjame decirte algo, el país viene creciendo 2 años consecutivos, y el año que viene va a crecer. Empezamos a entrar en el sendero de crecimiento. Después de 11 años, ¿no? Absolutamente, después de 11 años, y empezamos a entrar en el sendero de crecimiento por 20, 30 años. 62.000 millones de dólares de RIGI, entre los que ya están aprobados y entre los que vienen. O sea, con el presidente fuimos, antes de la campaña, a Sidersa, Ruta 9 en San Nicolás. Sí. Uh-huh. Va a ser una planta de siderurgia de primer nivel del mundo, con el RIGI. El tipo no tenía que decidir si lo invertía o no lo invertía. Y decidió, que son rosarinos además, ¿viste? Invierten. Yo digo, esa es la historia que está pasando en la República Argentina. Y yo veo ese camino, y Milei lo está llevando hacia ese lugar a la Argentina. Además, sostenidas en 6 valores centrales que tiene nuestro país. El agro, la agricultura, la industria, los minerales, el gas, el petróleo y la industria del conocimiento. Mirá, pero acabas de decir los pilares y es interesante para entender. Primero, cuando uno piensa hablas recién de Nacho Torres, tema minerales. Ahora recién, minerales en todo lo que es el tema petróleo y demás. ¿Te acuerdas cuando el presidente dijo votar con los pies y estaba esta discusión sobre si los proyectos iban a radicarse en ciertas provincias, donde estuvo el conflicto en su momento con provincia de Buenos Aires y demás? Digo, ¿están esas negociaciones con las provincias para ver dónde los proyectos se asientan? Y sí, también, porque vos pensás esto. Yo sé por ahí, este es un título casero mío y es lo que yo pienso, ¿no? No sirven los títulos. Bueno, no sé, digo, hoy el Abu Dhabi argentino, ¿quién es? Neuquén. Sí, claro. Tiene la cuenca petrolera, gasífera, así por ahí. ¿Quién es la Dubái? ¿Quién es la Dubái para ustedes? Río Negro. Río Negro. Es donde van a estar los servicios.
es por donde va a salir el gas, los buques, van a llegar las empresas, van a llegar los trabajadores, las viviendas, el desarrollo, va a estar los buques gasíferos, 70 buques gasíferos anuales saliendo y entrando, Punta Colorado, eso es en el Golfo, ¿no? Que en el puerto se está haciendo una obra bárbara, ¿no? Monumental, para abajo en Punta Colorado, la nueva boya, carga petrolera con salida derecho al mar, porque la ría de Bahía también tiene ya es importante, o sea, Bahía vos tenés el polo petroquímico, tenés el polo petroquímico que es fenomenal. Es el 1-2 de Latinoamérica. 1-2 de Latinoamérica, importantísimo. También tenés la boya, que va a Punta Alta, de donde sale también petróleo. Entonces yo digo, Argentina está diversificando su matriz, está creciendo, lo que venimos discutiendo hace 50 años. Bueno, te lo voy a poner en números. 8.000 millones de dólares positiva la balanza energética. Venimos de 4.000 negativa en el 2022. Entonces, eso es Milei. Por eso necesitamos más Milei. Digo, yo cuando digo más Milei, necesitamos más tiempo de Milei, llevando estas reformas adelante. ¿Y los gobernadores bancan el tiempo? Mira, yo siento que lo empiezan a ver. Que fue difícil, y el presidente Milei lo dijo. Va a ser difícil, va a ser duro, hay un cambio cultural, un cambio estructural, hay un cambio de fondo que tenemos que hacer, no va a ser fácil, va a costar, pero la gente lo entendió y los gobernadores lo entienden también, se dan cuenta que es el camino correcto. Obviamente, los 2 años difíciles en materia de que vos lograste que el conjunto de la micro crezca, porque si creció la macro, el conjunto de la micro creció, ahora hay algunos lugares, algunos sectores que están... Es heterogéneo. Exactamente, esa es la palabra, es heterogéneo. Hay algunos sectores que le cuesta más. Bueno, yo creo que este año va a empezar a llegar a los sectores que les costaba más. Fíjate, ahora el tour de compras afuera. Sí. Repetí, ¿cómo? El tour de compras que hacían los argentinos afuera, sí. ¿está o no está? No está ahora. No está. No está. Mirá los precios, comparar los precios de Chile, comparar los precios de Argentina. Exactamente. Ahora. ¿Qué pasó? Se nivelaron. ¿Cuánto valía un lavarropa hace 3 años? ¿Cuánto vale un lavarropa ahora? La mitad, por lo menos. Las heladeras, ¿cuánto valían? ¿Cuánto valen? Sí, bajaron mucho, sí. Sustancialmente. La ropa, porque hay una discusión con la ropa, la materia prima, etcétera, etcétera. Preguntale a Adidas, preguntale a las compañías cómo están. Con la región. Con la región, no con Estados Unidos, con la región. ¿Cómo están? Ahí, empatadas. También hay un tema. Sí. Muchas pymes tomaron conciencia que no se podía remarcar el 300%, porque se los comían de afuera. Todos empezaron a tomar conciencia. ¿Sabes lo que pasa, Agustín? Que con la inflación, lo primero que te pasa es pobres. Sí. Lo primero que pasa es multiplicar los pobres. Si no, mira Venezuela, ¿no? 84% de su población en pobreza, teniendo la reserva de petróleo más grande del mundo. Más que Arabia Saudita. 303.000, si no me equivoco, millones de barriles. Están las principales, digo, más allá del número, porque viste los números de Venezuela, pero digo, es un lugar claramente estratégico en ese rubro. Tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Entonces vos decís, ¿qué le pasó para un país rico? O sea, vos mirás a Abu Dhabi, Dubái, Arabia Saudita, y decís, ¿qué le pasa? Mirá contra Venezuela. Le pasó Chávez. Le pasó un dictador. Claro. Le pasó un narcodictador. Sí. Entonces yo digo, y lo que hicieron es empobrecer a la población. 500 de inflación tuvo el año que viene, pero 600 proyectado para este año. Tenían. Bueno, pero mira qué punto interesante que tocas. En Venezuela, hoy estábamos hablando con el profe de Pablo que hay países con petróleo y países petroleros. Y Argentina tiene un historial de no poder, se la ve mal a la palabra explotar los recursos, pero la realidad es comercializarlos, poder sacarles provecho para después... Esa provincia generará también, mejorará su economía y podrá invertir en otras cuestiones. Te pongo el caso de Catamarca. Sí. Quintela, me acuerdo. La Rioja. La Rioja. Había viajado, ¿te acuerdas que hubo como una especie de convención en Canadá, la más grande de minería, que habían llevado una comitiva que casi 18 personas, porque está en Famatina, no está prohibida la minería? ¿Qué estás mirando vos de ciertos gobernadores que no están alineados con el gobierno, pero que empiezan a notar que evidentemente tienen que llevar adelante por lo menos una gestión de sus recursos para poder mejorar también la economía dentro de su provincia y no depender, por ejemplo, de la coparticipación? Mira, veo a todos los cordilleranos en esa dirección. Digo, cuando vos miras ¿Canadá es un país ecológico, sí o no? Sí. Número 1 de minería del mundo. Sí, claro, es que ahí esa fue la... Noruega. Ni hablar. Ecológico, país recontra ecológico. Exacto. Número 1 de offshore de petróleo del mundo. Exacto. Entonces... Con las mismas reservas casi que Venezuela. Y todo offshore. Offshore significa en el mar, ¿no? En el mar, sí. Yo te digo, número 1 de exploradores en el mar.
El tema es cómo lo haces y bajo qué principios. Entonces, yo veo a los gobernadores entendiendo que tienen que diversificar, que tienen otra matriz. Mira, una de las conversaciones que me pareció interesante fue cuando fui a Neuquén y Rolo Figueroa me planteaba la diversificación de la matriz neuquina para en algún momento del futuro el Neuquén no sea lo que es hoy. Estamos hablando de 20, 30 años. Está bien, está bueno pensar de esa manera. Y sí. Entonces me dice, ¿qué hubieran hecho el kirchnerismo? Más impuestos, más regalías, cogotan la inversión, se van todos, exacto, se va la inversión, se quedan sin trabajo, pierden fuente de trabajo. No, con la misma regalía buscamos un valor actual, lo trabajamos con compañías, hacemos una infraestructura adelantada que se la repago con peaje, o sea, no lo tienen que pagar, se la repago con la misma regalía que está pagando, no es que le pido 3 puntos más, y empiezo a armar una diversificación de matriz en turismo y en un montón de temas que me planteo. Y dije, bueno, están pensando, no digo que pensara de otra manera Rolo Figueroa, lo que estoy diciendo es, eso es mi ley. No, pero te entiendo, en la cancha no hay plata, busquemos una forma creativa dentro del presupuesto que tenemos para poder salir. Y vos notás ese cambio de mentalidad. Yo noto ese cambio, ojo, que ese cambio es tan reciente. Que hay que esperar. Tan reciente digo, porque hasta hace 3 meses atrás, había muchos que conspiraban para que se fuera Milei en esta elección. Sí. Entonces, los que se resistieron, ahora dijeron, para. El cambio es en la sociedad. Por eso el liderazgo lo que te preguntaba, ¿el cambio de los gobernadores es un cambio por convicción o es un cambio porque la gente de alguna manera con este apoyo que le dio en octubre al gobierno los obliga a cambiar? Es un poco y un poco, te voy a decir. Un poco se dieron cuenta del exceso del piqueteísmo. Claro. O sea, escúchame. Hoy lo escuché al gobernador discutir con no sé si es periodista o no sé qué era. Yo no entendía la conversación hasta que me lo explicó. El periodista le hace una pregunta sobre el incendio del año pasado de Puyén, donde una señora le reclamaba, ¿sabes qué le reclamaba? Era el AMBA, se había ido allá, había echado a 2 viejitos, a 2 abuelitos que vivían ahí, le habían usurpado la casa y había venido el incendio y había quemado una partecita que es la parte del taller. Y venía a reclamar plata y más subsidio y más esto. Una mujer que usurpó. Sí. Entonces, eso era el derecho que existía antes. El derecho al delincuente. Exactamente. Claro. Entonces eso se cansó la sociedad. Y también los gobernadores ven que se puede salir. Porque el problema es el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que das? Si vos tenés un presidente que gasta la plata, la tira la plata, y bueno, entonces los gobernadores dicen, dame. Ahora, si ven que el presidente es austero, es un presidente que, vos fijate la presión fiscal de Argentina, era el país que tenía la mayor presión fiscal del país, 25-26%, y está en 21,9%. Todo ese esfuerzo, ¿dónde está? Se lo devolvió con impuestos a la sociedad, a la gente, le quitó el impuesto país, terminó con el cepo. Entonces los gobernadores empiezan a entender, muchos porque dicen, che, hay que diversificar y hay que ir en ese camino, y otros porque intentaron oponerse y vieron que la sociedad ganó en todos los lugares donde no iba a ganar. Claro. Ahora, vos estás hablando, vos sabés que Luis Caputo lleva muy adelante esta lucha o pelea que hay con el interés de nación de bajar los impuestos y por el otro lado con gobernadores que en algunos casos bajan ingresos brutos y en otros casos los aumentan. ¿Cómo estás con esa negociación? ¿Conversás con ellos del tema de impuestos? ¿Qué te dicen? Mira, sí, es un tema muy profundo, esa es una reforma fiscal que tenemos que hacer, que tiene que ver con, para mí, en 3 dimensiones, nación, provincia y municipios. Ojo, que el esfuerzo que vos haces a nivel provincial, si los municipios te empiezan con la tasa de seguridad y higiene, es un escándalo. En algunos municipios leía la nota de Manuel cuando venía volviendo, me pareció un escándalo, pero además me parece una jugada más kirchnerista, ¿no? La de típica. Salí a decir que desde que está el gobierno de Milei, digo, pero estos tipos no sabían de los pobres que nos dejaron, 54% de pobres, 211 de inflación, pero la deuda externa. ¿Sabés, Diego, lo que te dicen? Te dicen, bueno, pero las mediciones de ahora no son ciertas, y las de antes, si no eran ciertas, entonces estábamos en el 80% de pobres. Son las mismas. Pero por eso. Con la misma tabla de medición,
que podemos discutir si hay que cambiarlo o no, con la misma tabla de medición. Pero para el kirchnerista no es así. Bueno, la tabla de antes era una y la pero tabla ¿sabes de cuál es la ahora otra. diferencia? Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Perdieron en todos lados. En todos lados, claro. En la mayoría de los lugares. ¿Y sabes por qué perdieron? Y en PBA Porque la perdieron. sociedad se cansó del relato. Ujú. Entonces, perdieron en PBA perdieron municipios que no se perdían. Que ellos no perdían nunca. Y se ganó. Cuando volvimos a ganar Morón, Claro. le ganamos Tigre. Cuando le empezaste a ganar lugares que eran propios y particulares y un montón de distritos, empezó la alerta. Cuando volviste a ganar la primera sección electoral, Ujú. que es siempre el desafío, que por algo la primera sección electoral se convirtió en la más populosa, cuando siempre lo fue la tercera. ¿Por qué? Porque la gente está buscando ir a vivir a lugares donde pueda tener seguridad, donde pueda tener paz, donde pueda tener laburo cerca, donde pueda tener servicio, porque eso es lo que en definitiva lo que tiene que pasar. Y para mí, los tres principios que ha fijado Milei, que es la libertad de las personas, el cuidado de la propiedad privada y el cuidado de la vida, son los tres pilares básicos sobre los cuales construir la realidad de un país, de una provincia, de un municipio y de un ciudadano, de una familia. Entonces, en ese camino basás, y hay algo que me gustó mucho de la nota que le hicieron ustedes, que la pude ver hoy a las 4 de la mañana, que lo sepan antes de tomarme Antes de tomarte el vuelo. Sí. Que me encanta porque él pone por arriba lo justo, la justicia. Vos podés tener la mejor decisión, la más eficiente, pero si no es justa, no es la mejor. Y eso me pareció de un valor tan importante que marca el camino de esa visión. Y es un presidente que no lo torcés en el concepto, o sea, no lo torcés, es un tipo que sostiene y sostiene y sostiene y sostiene. Aún a riesgo por ahí de perder una elección. ¿Y vos lo viste Sí. hacer lo que hicieron otros presidentes, tirar plata No. contra una elección? Cero. Cero. Ahora, vos formaste en Juntos por el Cambio en su momento cuando estaba Macri. La gente veía o creía que se venía un cambio y después empezaron, a suceder distintas cuestiones económicas que derivó después en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué notás de esta gestión que uno puede decir, esto es definitivo y no va a tambalear? Bueno, él tiene una visión clara. En la materia económica, el equilibrio fiscal como ancla de crecimiento sostenido para siempre. Y no se negocia. Y no se negocia. Pero eso, cuando vos lo escuchás, vos sabés que cuando empezamos la campaña de la provincia, por ahí te lo cuento acá, yo iba los domingos a escucharlo al presidente. Me cuesta decirle Javier, porque Sí. pero para mí ese presidente, el respeto y el cariño que le tengo es absoluto y total. Y lo tengo de puño y letra. Me lo escribió de puño y letra, 5 hojas, y me decía, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y esa fue mi campaña. Ujú. 20 días de campaña diciendo, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Es tan claro lo que él me decía que lo ves. Porque el tema es, muchas veces cuando uno habla, cuesta que se vea. Y vos ves ese camino, y la gente lo percibe, y lo siente, y lo vive, y está esperanzada. Y cree, porque todo lo que se comprometió lo cumplió. Dijo, voy a bajar la inflación, la bajó. Tiene que seguir, por supuesto. Voy a bajar la pobreza, la bajó. Voy a luchar contra el despilfarro y el gasto, lo bajó. Voy a bajar la deuda, bajó la deuda. Voy a terminar los piquetes. Voy a terminar los piquetes. 9.000 piquetes tenía la República Argentina por año. 0. Hoy, el laburante que se levanta todas las mañanas a las 4 de la mañana, hace 3 conexiones de colectivo del AMBA, ponele, por decirte una manera, va a laburar, no ve a las organizaciones que apretaban por más planes y por más esto, esgrimiendo un montón de argumentos, cortándole la calle y haciéndole la vida imposible. No va. Hay un protocolo, se cumple. Todavía hay algún juez, no sé si la palabra es picarón o nefasto, cualquiera de las dos les cabe. O con ideología marcada. O con ideología. Sí, pero ¿sabes a quién jode? A la gente. Humilde, al más humilde, que se tiene que tomar el colectivo. A ese es el que jode. Entonces, porque el que tiene su coche la esquiva. Por ahí tarda más tiempo, pero la esquiva. Porque se tiene que tomar el bondi, el que se toma el tren, a esos son los que joden. Entonces hay que terminar con estos. Sí. Con estos o nefastos, o picarones, o ideológicos. Porque ¿sabe cuál es el problema? Hasta que arrastran a la mujer un motochorro y la arrastra a la mamá de ellos y la tira por el piso y cree que el delincuente es una víctima social. Sí.
No, delincuente es delincuente. Pongámosle los tipos que prendieron fuego con el acelerador, sí. ¿Qué son? Delincuentes. Basuras. Porque nos quitan todo lo que tenemos, nos quitan la historia, nos quitan nuestra ecología, nos quitan nuestro... ¿Sabes cuál era ¿Sabes cuál? Te voy a contar algo porque estuve con los dos intendentes, el del Hoyo y el de Puyén. Bien. ¿Sabes cuál era la ocupación que había en el Hoyo y en el Puyén? 100% de ocupación. Récord turístico total y absoluto. Tuvieron que, antes de ayer, hace 3 días, el sábado, tuvieron que cortar el ingreso a donde se hizo porque no había más lugar. Me contó que no podían sacar los 800 vehículos donde se inició el fuego, porque el fuego se inicia acá, lo inician en un costado y la gente está abajo en la laguna. Tuvieron que primero hacer entrar a los bomberos. Fíjate cómo les chupa un huevo la gente. 800 vehículos, familias, se podrían haber muerto. Sí, claro. Entonces tuvieron que hacer entrar a las fuerzas que luchan contra el fuego para después ir sacando hasta la 1 de la mañana. La gente entró en pánico. Tuvieron que ir haciendo entrar porque podía ser peor el fuego, entonces por lo menos poder cortar en esa zona para poder ir sacando 800 vehículos. ¿Cuántas familias son? 2 por auto, 3 por auto, por lo que vos quieras. Sí, no importa, pero ya con una. 100% de ocupación. La Argentina tiene ocupación en la costa, la temporada está siendo buena. Bueno, eso hoy veíamos, incluso creo que el número más bajo era el de Mar del Plata con 75, pero después todo por encima del 90 y 100. Ahora, todas esas, creo que la sociedad en las urnas validó todo lo que vos estás diciendo. A ver, los resultados lo dicen, no importa si es el 40, pero digo, la mayoría alcanzó para poder validar todas estas propuestas que se cumplieron. ¿Qué desafío le falta al gobierno? Viste que se habla mucho entre la macro y la micro, esta cuestión de que en realidad son las dos caras de una misma moneda, ¿no? La macro y la micro es lo mismo. ¿Qué desafíos vos ves, notás todavía que al gobierno le falta concretar para decir a la gente ya le cuesta pagar el boleto del colectivo, le cuesta pagar el servicio? ¿Qué falta todavía para que digan, bueno, ahora sí entendemos todo el esfuerzo que venimos haciendo y el gobierno decir, esto arranca? Mira, para mí es el año de crecer más que el año pasado. Me parece que en ese desafío está el presidente. Segundo desafío que está haciendo el presidente y llevando adelante es generar trabajo formal. O sea, aquel que tiene 0 derechos que empiece a tener derechos. Fíjate, 238.000 generación de puestos de trabajo. Y cuando vos miras el neto resultante es más positivo que negativo. Entonces, ahora tenés que empezar a ir a buscar 400.000 puestos de trabajo nuevos. Exactamente, dentro del privado. Dentro del privado, por supuesto, dentro del privado. Está claro que es dentro del privado. Que Argentina no genera hace años. 15 años. Por eso. 20 que no genera una pyme neta. O sea, ese es un desafío. 20. ¿Escuchás el número? 20 que no genera una pyme neta. 15 que no genera un trabajo formal en el sector privado. O sea, entre altas y bajas, neto estoy hablando. Entonces vos decís, a eso nos condenaron. Y acá está el desafío donde está yendo el presidente. Por eso ese presidente más reformista de la historia ya lo es. Y yo creo que va a seguir siendo en esa línea. ¿Pero por qué? Y porque nosotros tenemos convenios del 75 laborales. Pero si no estaba la tecnología, no existía la inteligencia artificial, no existían... qué sé yo, el trabajo remoto. El trabajo remoto, un montón de compañías que hoy, para no nombrarlas, que hoy las tenés El proceso fabril o las leyes laborales estaban para el proceso fabril de las fábricas entendidas como unidades de montaje donde todos hacían lo mismo. Y no todos lo hacen lo mismo. Igual la ley laboral, la 20744, es una ley que ya desde su origen, para mí, y lo discuto con cualquiera, fallaba. ¿Por qué? Porque había una presunción siempre en contra del empleador. La presunción siempre es en contra del empleador. Bueno, pero esas son las deformaciones. Te lo voy a poner de esta manera. Después vino un sector de la no quiero meter a todos, pero un sector de la justicia laboral. Explícame, la ley dice un salario por año trabajado el mejor de los últimos 10 años. Es decir, trabajaste 10 años, completás, el último año, pues no te toman el primer año, ¿no? El décimo, ¿no? Entonces, trabajaste 10 años, 10 salarios. Explícame cómo, o trabajaste 3 años, 3 salarios. Explícame cómo 3 salarios terminan siendo 20. Porque le agregan el concepto tal, el concepto cual, el otro. 20 y sos generoso, 50. Por sus 50. ¿Sabes a quién fundieron? ¿Y a quién fundan? A las pymes. Y el comerciante de la esquina. Sí. Es el que genera el 84% de los puestos de trabajo, las pymes. Exacto. Entonces el comerciante de la esquina que podría tomar un laburante más, en blanco, formal, con derechos. No lo toma. No lo toma porque se pierde lo que tengo. Mira, yo siempre me acuerdo, hace 2 años voy a un taller mecánico en Rafael Castillo.
en La Matanza. Sí, en La Matanza. Estoy caminando, sale, Santilli, pero no iba ahí, no iba al taller, sino iba a otro lugar, y sale, Santilli, ¿cómo andas? Y yo, bueno, digo, che, qué bueno, tenía como 15 coches ahí, viste, taller, recontra pyme. Sí. Y me dice, te presento a mi hijo, qué bueno trabajar con la familia. Bueno, me dice, no es lo que yo hubiera deseado. ¿Cómo no trabajar con tus hijos? No, me dice, te voy a contar lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Contraté hace 4 meses a un mecánico. Yo necesitaba un mecánico profesional para hacer un salto cualitativo en mi taller. Un mes laburó. La demanda que me metió, porque dice que trabajó... Mentira, todo mentira. La demanda que me metió, casi pierdo el taller. Entonces ahora tengo mis hijos, que no es lo mismo, los amo, los estoy preparando en el oficio, los estoy Pero llevando no me a un lugar, van a hacer juicio. pero no son mecánicos profesionales. Claro. Me dice, yo necesito un mecánico profesional para hacer un salto cualitativo en los servicios que le tengo que dar. Y es lo que me apasiona, es lo que me gusta de mis hijos también, pero están aprendiendo el oficio. Son dos cosas distintas, aprender el oficio que ser un mecánico profesional. Diego, no confío en nadie, me dice Santilli, no me dijo Diego. Santilli, no confío en nadie. Entonces, mire cómo usted puede perder. Eso es lo que hay que reformar. No haciéndole perder derecho al que trabaja hace 20 años en una compañía, 10 años, 5 años en una compañía, y sí dándole derecho al que está afuera, que es más del 50% de los trabajadores de la República Argentina. Bueno, nosotros hablábamos ese es el desafío que tiene Mile. Nosotros hablábamos del trabajo que estaban haciendo vos, Diego, Martín Menem y también la senadora Patricia Bullrich, porque queda pocos días para empezar a tratar lo que es reforma laboral. Tema votos, porque Sí. vos estás con gobernadores, Patricia dentro del Senado y después Martín en diputados. ¿Cómo viene esa coordinación? Muy bien, te agrego a Karina, te agrego a Manuel Adorni y obviamente lo pongo a Toto, que es el que en definitiva vemos el panorama económico de cada una de las provincias y podemos trabajar en conjunto. Viene bien el trabajo en conjunto, viene bien en líneas generales. Yo veo en líneas generales, hay que discutir algunas cosas que los gobernadores te plantean, porque ya lo habrás escuchado, con lo cual no es que estoy dando una primicia, sino que los gobernadores te dicen, che, yo acá tengo una merma en mi recaudación. Bueno, hay una discusión de... No, de hecho, perdón, hubo un pedido por parte de senadores a Frigerio, de senadores y diputados sobre la reforma laboral, porque lo que explicaban era que caía la recaudación. Lo que vos tenés es, te estás haciendo una reforma, una reforma fiscal dentro de la laboral para bajar gastos, obviamente. La mayor cantidad del gasto, 0,59, 0,60, lo afronta el Estado Nacional, mirá lo que baja, 0,19 las provincias. Ahora, si lo computás lineal, pero si vos computás todo el proceso de formalización, cada 400.000 a las provincias le entran 0,15. Vas al empate ahí. Claro. Y si metés 600.000, vas la provincia arriba. va para arriba. Y Claro. si metés más, va para arriba. Entonces, si vos mirás, te hablaba de Sidersa, Sí. a partir del mes que viene tiene 3.000 laburantes. 3.000, ¿escuchaste el número? 30 hectáreas de desarrollo. Ahora, discúlpame, Sí. hay una falta de comunicación. Si no lo decís vos, no lo sabe nadie esto. Bueno, yo trato... Vos decís 3.000 y acá todos los días decían, mirá, en el kiosco de la vuelta echaron 2 personas y ya todo el mundo se asombra. Hay 3.000. Pero por eso digo, 238.000 generación de puestos de trabajo y también tuviste pérdidas de trabajo. Sí, El claro. neto resultante es más positivo que negativo. Empieza a ser positivo la ecuación. Y sin el Estado. Que esto es lo importante. Y sin empleo Porque público. si el Estado tiene más empleados públicos, más impuestos son esos. ¿Cómo cobras el equilibrio? Y nosotros tenemos una decisión tomada. Sí, sí. No hay más impuestos, hay menos impuestos. Después podemos discutir si son monotributistas, si son autónomos, pero la realidad es que una cosa es un monotributista y otra cosa es un desempleado. O sea, el punto es ese, en el Y un neto. informal. Y un informal. Y un informal. Porque el monotributo... Vos tenés, en la Argentina son 23 millones de personas con capacidad de trabajar. 6 millones en el sector privado formal, 3 millones en el sector público, son 9. A los otros, a los 23, ¿cuánto te faltan? 14 millones. Sí, Esos 14 millones que tenés, si sacás monotributista y autónomo, te queda una fuerza parecida o igual, 50%, de fuera del sistema. Claro. El que labura en la changa, el que tiene la informalidad, el que cobra en negro, tenés de todo hoy. Porque cuando vos mirás la masa laboral, hoy está en la Argentina la más alta desde el 2010, que son 19 millones. Pero el problema es que muchos están en la informalidad. ¿Qué es eso? Entonces, vos lo que tenés que tratar es de que pase a la formalidad. No al monotributo y al autónomo, sino a la formalidad. No, a la formalidad.
una forma de formalidad es el monotributo y el autónomo, pero Claro. tenés que irlo hacia otra forma. Bueno, que de es- hecho el Estado fue el gran dador de empleo en gris casi, Y porque sí. eran contratos, son actualmente contratos como monotributistas. Claro, como contrato de locación, monotributista. exactamente. Y además todos que los duran centavos. de a 3 meses que se van actualizando de 6. Provincial, municipal, nacional. Entonces digo, ese ordenamiento lo está haciendo el presidente y lo hizo creciendo, que esto es el desafío más fuerte, porque nosotros tenemos asociado en nuestra cabeza la palabra ajuste a caída. Claro. Y él hizo un ordenamiento barra ajuste, que no le tiene ningún miedo a la palabra, creció la Argentina. Lo que tenemos que crecer más. Y lograr el 2027, que es un gran año, porque en el 2027 se supone que empiezan los buques gasíferos, se supone que empieza a operar Punta Colorada, entonces ya tenés una operación ahí de los servicios, como yo le digo, la Dubái Argentina y la Abu Dhabi, porque Abu Dhabi es la que está llena de petróleo. Exacto. Dubái, que uno lo mira por la televisión y mira las cosas, es wow, Dubái, pero no Ahí, tiene petróleo. Era, no. era el pueblo pobre, El poner, pueblo- el pescador, exactamente. la historia cuenta que es el pescador pobre que dijo, me quedo sin petróleo, que invento, y inventó toda una cosa de turismo. Bueno, los gobernadores están haciendo eso. Yo hablo con ellos y veo el espíritu diferenciado. Eso me parece que es el gran mérito de Javier, el cambio cultural en la cabeza de gobernadores, de intendentes que están buscando diversificar la matriz, que están buscando, que tienen otra mirada, y la gente los va a valorar a los que miren de esa manera. Entonces, ese es el camino. Ahora, obviamente que quiero seguir con todo lo que es las provincias, pero también hay que entender un poco cómo se da la dinámica dentro del Congreso y sabemos lo que pasó últimamente entre el PRO y la Libertad Avanza. ¿Cómo lograron unir nuevamente las ideas y estar en paz? Primero, yo siempre digo, lo dije después de esa noche difícil, digo, la responsabilidad de los auditores general de la Nación son de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Son los representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Algo que termina resolviéndose ahí. Lo primero que yo le agradecí es al bloque del PRO, del cual participé hasta diciembre. Hasta diciembre, porque hemos estado incólume apoyando al presidente desde la primera de las leyes hasta la última. Y a pesar de las discusiones, seguíamos incólumes. Y yo ahí siempre se lo agradecí a Cristian, que es el presidente del bloque, y a todos los diputados, que es importante. Y bueno, nos fuimos a tomar un café, Martín, Cristian y yo, nos tomamos un café, nos sentamos y empezamos, digo, papá, muchachos, nosotros, estas son las ideas que nosotros creíamos. Una modernización laboral, fortalecer el petróleo, fortalecer el gas, lo que la Argentina tiene, la industria del conocimiento, que la Argentina exporta 8.000 millones de dólares en industria del conocimiento, Jóvenes y jóvenes y jóvenes y no tan jóvenes también tienen trabajo ahí. Si vos imaginate, Argentina está camino, que es lo que yo creo, que es lo que también piensa el presidente, está camino a Polonia. Polonia tiene la misma matriz educativa, la misma capacidad de jóvenes y tiene la capacidad de exportar 30.000 millones de dólares. Pues fíjate lo que nos pasa. Déjame decírtelo esto, porque cuando yo hablo de números, hablo de trabajo, de desarrollo, de educación, de futuro para los argentinos. Chile exporta 80.000 millones de dólares de minería. Nosotros 4.500. Con la misma sí, cordillera. Mejor, porque la de ellos se ve así, la nuestra es más apaisada. Entonces vos decís, ¿qué pasó? Vos sabés que el otro día me decía el gobernador de San Juan, me decía, Vicuña compite con Arizona, pero la productividad de Vicuña, que es es fenomenal, van a invertir 15.000 millones de dólares, queda acá la plata. Redes de energía, rutas, digo, miles y miles de puestos de trabajo en la construcción, miles y miles de puestos de trabajo en la exploración. Entonces vos decís, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no? Hay que salir a competir con eso, que no se nos vaya a Arizona, que Vicuña quede acá, porque es inversión extranjera directa con trabajo en la Argentina, con exportación todos los años, con más dólares, que la discusión de los dólares, más exportación. Por eso yo veo una Argentina prominente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que nosotros tenemos que cambiar son los ciclos y contraciclos. Es 4 años para un lado, Claro. 10 para el otro. Y así los países no avanzan. Es un paso para adelante, 5 para atrás, no. Mire, está dando todos los años un paso hacia adelante y se ve. Por eso tiene que ir a reelegir, para mí.
Bueno, pero pará, el tema de que la fuerza del PRO acompañe, más allá de la nueva composición que vos tenés, es interesante, porque antes era Juntos por el Cambio y tenés la Libertad Avanza. No estamos hablando de una coalición como era en su momento Unión Cívica Radical, ARI y el PRO. En su momento, yo no sé si lo de la AGN fue el principal motivo. También había una discusión por la coparticipación. Digo, ¿eso uno puede entenderlo como una coalición o como un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza estable, que hacia adelante, más allá de las diferencias, puedan seguir con el mismo rumbo que se plantearon? Tenemos que pensarlo de esa manera, ¿sabes por qué? Porque el espíritu reformista es el que nosotros sosteníamos. Entonces vos no te podés... ¿Sabés cuál es el gran problema de los dirigentes? Que van para un lado y van para el otro. Entonces, o sostenés la coherencia para el lado que vas, o kirchnerismo. Pero claro, que es ambivalente ahora, incoherente. Entonces digo, ¿qué es coherencia? Nosotros creíamos en la modernización laboral hace rato. Nosotros creíamos en la reforma impositiva. En la reforma impositiva hace rato, que hay que bajar impuestos. Entonces, ¿vos cómo vas a asumir un presidente que por ahí no era de tu partido político? Y vas a decir, no, mirá, porque asumiste vos, no estoy de acuerdo. No, pero, escucha, nosotros creíamos que había que terminarlo con los piquetes. Lo veníamos diciendo. Nuestra candidata a presidenta, Patricia Burrich, ganó una primaria, dijo que hay que terminar con los piquetes. Y que ahora vamos a decir que no, porque hay otro presidente. Entonces, eso es la incoherencia para mí. Tu plataforma, si te la está llevando adelante otro y la está haciendo con todo la coraje, los huevos que hay que tener, los cojones, pone el cuerpo, dedicado, obsesivo, trabajador, humilde, honesto. Bueno, ese es el camino. Entonces, no podemos no podés borrar con el codo lo que escribiste con la mano. No, está bien. Lo que pasa es que después en la arena política decís, bueno, ves algún enojo. Bueno, yo tengo que vos tenés, por eso te digo que tenés la tarea titánica de con poco recurso. El hombre de la barra del hielo tengo que ser yo, ¿viste? Poner un poquito ¿te acordás? Pero bueno, por eso me voy a verlo a Nacho a Chubut. Hice 2 horas de avión hasta Trelew, 1 hora hasta Esquel, 1 hora en auto hasta... No, sí sé que casi no, nos contaste que casi no dormiste. Casi no llego. Voy a ver a los gobernadores. ¿Cómo sigue? Contame cómo sigue el itinerario. Y el lunes voy a ir a Chaco, voy a ir a Mendoza la semana que viene, voy a tratar de lunes Chaco, Mendoza. Voy a intentar ir el jueves, voy a verlo a Rogelio también, voy a irme para el norte, tengo que hablar con Salta, con Catamarca, probablemente vuelva a pasar por Misiones. Por Formosa lo pasa de largo, ¿no? Es que ahí el problema que vos tenés es que es el pensamiento diametralmente opuesto. Claro. Creen que hay que aumentar impuestos, creen que hay que... Empleo público, creen que, bueno, qué sé yo, que no combatamos el delito, y bueno, si protesta y corten todas las calles, no se trata. ¿Pero hay conversación con Ifrán? No he tenido conversación con Ifrán. ¿Nada? No, nada. ¿Con Kicillof? Con Kicillof a nosotros nos tocó resolver el tema del rollover de su deuda y lo resolvimos, porque lo que corresponde, corresponde. Este es un presidente que en eso correspondió y hay que hacerlo. Vos roleás tu deuda, ellos rolean su deuda. Bueno, eso nosotros lo tomamos. No votamos mayor endeudamiento, no acompañamos los temas que nosotros consideramos que no va, pero el rollover de la deuda, bueno, eso lo tenés que hacer. ¿Cuáles son? Hoy también estaba un tuit del ministro de Economía hablando que las provincias kirchneristas eran las que peor estaban gestionadas. ¿Vos coincidís con esto en los viajes o en lo que has hablado? Bueno, vamos a mirar la provincia de Buenos Aires, parece, no sé, si te tiro un título, parezco yo desde hace 30 años, Ben Cartwright, parece Bonanza, ¿viste? Quedó en la época del Ñaupa. O sea, todo, la provincia de Buenos Aires necesita desregulación, desconcentración, baja de presión fiscal. Todas las empresas, las pymes, putean porque tienen la presión fiscal municipal, la presión fiscal provincial, todo ingreso bruto para arriba, todo. Entonces, no. Vos tenés que retener matriz productiva. Vos tenés que, si no se te van para otro lado. Hoy se te va para otro lado. Pero bueno, que ya pasó con uno de esos proyectos, pero vos creés que hay alguna chance de que eso cambie, porque no. La realidad es que veo... No, porque hacen política contra el otro. No es que quieren tener una idea mejor. Es relato. Es todo relato. No hay una base. A ver, ¿cómo recuperás industrialmente el conurbano? ¿Poniendo mayor presión fiscal a las industrias o teniendo que haya menos presión fiscal, que tomen más empleados, que haya una formalización del empleo, una modernización laboral? Pero si los peronistas no discuten una modernización laboral.
Cierto. Los peronistas no discutieron, los sindicalistas se te están diciendo, che, algo tenemos que hacer porque no creció, no crece y no va. Después, Con sus matices. vos con sus matices, pero vos mirá esto. Mirá algo que a donde te han llevado. Te han llevado a que tienen el 50% de los trabajadores informales. No, es que ¿No les duele eso? No, es que justamente les perjudica en la recaudación. Un presidente que dice, no le voy a quitar derechos a los trabajadores. Está cuidando a los trabajadores el presidente. Ahora, tengo que hacer que estos informales, que están en la informalidad, estén en la formalidad. Quiero generar trabajo formal. Es importante lo que está haciendo el presidente. Ahora, todos tenemos que ceder. Es importante para la gente, pero no es importante para algunos dirigentes. Probablemente. Porque ellos especulan con el informal, con el pobre, con... Bueno, se acabó. ¿Sabes lo que le dijo el más humilde en el conurbano a Kicillof y al kirchnerismo? No queremos más. No queremos más. ¿Sabes qué queremos? Que nos cuiden, porque no tenemos seguridad. Entonces, el derecho del delincuente es más importante que el derecho de la inmensa mayoría de los bonaerenses que salen a laburar y que la defienden y la pechugan todos los días. No tienen mejor calidad de servicios, todo lo contrario, tienen peor calidad de servicios. Quieren tener laburo y no hay, y no ven a un gobernador que esté en la actitud productivista de generar laburos, todo relato de que va a subsidiar. Pero te hago una pregunta. Yo vi el endeudamiento que sacaron en la provincia, de los cuales 1.900 millones de dólares es rollover de deuda. El resto, no se sabe. Inexplicable. No se puede explicar todavía. Había algo de infraestructura para los intendentes, pero poco. ¿El resto dónde está? ¿Qué es? ¿Qué es todos esos 3.500 millones de dólares? No puedo explicar. Ministerio de la Mujer, el Inca provincial. Pero vos viste, claro. Una provincia que necesita generar trabajo, que necesita tener patrulleros, que necesita tener los policías bien pagos, que necesita tener equipamiento para su fuerza, que necesita que los hospitales atiendan a la gente, que no atienden, inauguraron 5 veces los hospitales, no atienden. Pero vos estuviste en esa campaña, en la campaña de Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué entonces crees que ganó? Lo pregunto, pero no, lo pregunto realmente porque vos estuviste en el terreno. Y uno ve el estado de los hospitales, por ejemplo, y es deplorable realmente. Entonces, a veces parece que no condice la realidad con lo que pasa en las urnas. Te la respondo muy fácil, porque nos peleamos y nos dividimos. Vos decís en la de en la primero que vos en la fuiste primaria, claro. primero en la primaria, y después en la general. Sí. Dividiste el electorado. Sí. De lo que tener una visión mucho más contundente y de otra visión nos dividimos los electorados. Entonces, si hubiera sumado los electorados, fíjate cómo sería Le ganabas. Claro. Sí. Hay que ellos. Sí, pero pará, no lo priorizaron entonces, Diego. Ahí no se priorizó, se dividieron en ese momento. Entonces digo, ¿hay un aprendizaje de eso? Pero claro, pero claro que sí. Yo, digamos, y lo hablé con el presidente. Digo, presidente, ¿cuál era mi tarea? ¿Cuál era mi tarea? Mi tarea era ayudar a descontar en la provincia. Porque si descontamos en la provincia, ganábamos la nacional, que es lo que necesitamos para que Milei siga haciendo las reformas y las transformaciones que todos los argentinos queremos. Entonces yo fui a jugar ese partido, no fui a jugar otro partido. Después Dios, como yo siempre digo Dios, y bueno, y esa elección es de Javier y de Dios, no, yo soy solo el articulador, el que estuvo en el medio como articulador, más allá que en la anterior saqué 40 y en esta 41, no es que saqué yo, sacó el presidente, el equipo que dio el presidente y, como yo siempre digo, Barbas, que definió, pero el que definió ese bonaerense dijo, no aguanto más. Y lo que tratamos de hacer en esos 20 días es de juntar a todos, de que terminemos que si este es violeta oscuro, el otro es violeta claro, y yo creo que hay un mérito enorme del equipo de Karina de armar el partido. Claro, Espera, desarrollé esa idea porque fue muy criticada en su momento Karina sobre el armado, en lo que fue el resultado de la provincia de Buenos Aires, con el desdoblamiento, y después hubo una reivindicación como validándola con el resultado después a nivel nacional. Explica un poco cómo es ese trabajo. La gran articuladora. ¿Por qué? Es la gran articuladora del triunfo, más allá que el triunfo es del presidente Milei, porque la sociedad fue a votarlo a Milei, el ciudadano, pero si no tenés esta articulación, el instrumento, ¿cómo haces? Para hacer la elección que hiciste en el país. Vos fíjate que terminó ganando provincias, ganó Córdoba, ganó Santa Fe, ganó la provincia de Buenos Aires, ganó la capital, ganó, Chaco, y sigo, qué sé yo, ganó Neuquén, Río Negro, Chubut. Ganó el país, Salta. Sí. Yo lo que te digo es,
y me olvido, Entre Ríos, Corrientes. ¿Cuánto pudo haber influido, más allá de que la gente pero estaba tuvo un cansada? instrumento que lideró ella, Sí. y que al principio fue muy criticado, porque yo entiendo, vos tenés que gobernar, tener gobernabilidad, pero además armar el instrumento. Entonces, si vos después no tenés instrumento, ¿cómo armás? Entonces dependés de otro. Si dependés de otro, el otro... y entonces es muy difícil lo que hizo. Y lo logró. Y lo logró. Y lo logró. Entonces hay un valor ahí de ella muy importante. Y obviamente, es él el que la sociedad sigue, guía, apoya y banca. Y para mí hay un tema, ¿en cuánto influyó? Yo creo que mucho, porque el hartazgo de la gente viene de hace bastante, en digamos, esta muestra de confianza, la boleta única. Es enorme, déjame decirte algo, enorme. Primero lo que sintió la sociedad es que no tenía que ir a hacer las largas colas, esperar de manera insoportable el miedo que le sucede. Espera, venite un segundo más al micrófono, Ahí, porque te escucho ahí. bajo. Sí, acá en el chat te están diciendo suban el volumen, es verdad. Porque puede ser, yo te escucho un poquito bajo. Ahora me voy a poner entonces Ahí va, el ponete el micrófono, auricular. así Sí, yo sí, sí. escucho. No, a veces uno... Sí. Claro, puede ser, No, porque le estoy más decía, lejos, ponete porque me el- cambiaron el micrófono, pero por ahí... Porque Ahí sí, ahora te escucho mejor. Tienes razón, ahí está. Si subo acá, No, vos quédate tranquilo que eso lo manejan los chicos desde la consola. Ok, ¿qué te estaba diciendo? Para que Claro, de la boleta de la única. boleta única. La boleta única es clave. Primero, la agilidad. Segundo, la transparencia. Termina con el voto cadena, el papel firmado, el sobre firmado que se llevan y que hace el voto cadena, la guita, la estructura. La gente va, pone con su lápiz y define. Entonces, es transparente, el conteo es rápido, es ágil, define una elección. Bueno, ojalá los dirigentes lleven todo a boleta única papel para las definiciones de las provincias. Se van a resistir. Pero ¿sabes, no? olvídate, Se van a resistir. pero olvídate. Pero bueno, Pero también tuvo un papel importante lo de la fiscalización. absolutamente. Cuando vos hablas del tema del articulado, también tiene que ver con cómo se manejó a nivel fiscal Pero con la bol- libertad avanza, pero con también la- en conjunto con el... Con la Y ahí- boleta única no hizo falta tanta fiscalización. Con la boleta, a ver, ¿sabés qué ayudó al voluntario y al militante que quiso ir a fiscalizar? En octubre, nosotros trabajamos septiembre y octubre, hicimos un buen trabajo con pareja ahí para articular, integrar fuertemente ese septiembre que la gente quedó angustiada con lo de la provincia de Buenos Aires y dijo, che, vamos, me quiero comprometer, y ahí abrimos los brazos y vamos. Todos tenemos que estar. Y se armó como una epopeya militante, voluntario, ciudadano civil, ¿viste? La sociedad civil. Vamos, porque no nos aguantamos más, esto queremos un cambio, y estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno, le remontamos 14 puntos de distancia. Sí. En un momento se había puesto un poquito peor. Sí, ¿no te volviste a pelar? Vos sabés que mi mujer me dice que me corte un poco más, me voy a cortar. Lo que pasa es que me dieron algunas sentadas. Vos sabés que ¿viste? preguntan acá, algunos Sí. dicen, ¿cómo le crece tan rápido el pelo? Porque a mí solo se me cae. Pará, y me la corté. Me la ¿Ah, sí? corté hace 2 semanas. Ah, sos un genio. No, la verdad que me Eso- dio... o sea, el me tema dio- del crecimiento que del país también te pegó. pegó el Como, pelo. mira, y vamos a crecer todos los años. Entonces espero seguir creciendo, pero me creció. Vos sabés que me corté, me dio... Esa noche tuve un pánico. ¿Por Y qué? sí, yo te vi Yo salir. lo vi entrar, o te vi entrar o salir. No, te vi entrar y salir. Claro. Pero porque vos Porque estabas acá estaba al en la lado. puerta, sí. Claro. Cuando entré que me temblaban las piernas. Mira, peor que esperar el resultado. No me digas Pero eso. te ¿En habías serio estás acostumbrado. diciendo? Sí, porque el resultado, yo lo hablaba con el presidente, y si perdemos por 5 puntos ya es un logro gigante. Bueno, Sí, vos el sí, día sí. anterior, yo lo vi a él, el día anterior me dijo, estaremos 5 puntos abajo. 5 puntos. A mí, ¿sabes qué me empezó a sentir? La última semana me fui al conurbano profundo. Me fui a Merlo, me fui a Morón, me fui a algunos lugares picantes, por decirlo de alguna manera. Sí. Y del colectivo me decían, marca el pelado para votar al Colorado. Cuando dije, bueno, entramos en el conurbano. Claro. Entonces dije, che, eso fue miércoles, jueves, el jueves no porque me fui a Rosario, pero martes, miércoles, lunes, martes y miércoles, lo sentí y dije, bueno, hay algo que está cambiando, pero bueno. Entonces, cuando estábamos
5 puntos abajo, 3 puntos abajo, 2 puntos abajo, y yo, bueno, pero más 30.000, ¿viste? Fue una cosa que me emocionó, nos emocionamos todos, etcétera. Fue maravilloso, pero eso es la gente, ¿no? Y gracias. A vos es la segunda vez que le ganás sobre la hora. Le metés el gol. En el 21 con 40 puntos y está con 41. Está bien, bueno, pero ahí vos fíjate que de repente, ante un cambio de coyuntura, en lo inmediato te llamaron directamente para ministro de Interior. Digo, pasaste de toda una sensación de elección, de recorrer toda la provincia en tiempo récord para poder dar vuelta al resultado y de repente tuviste que cambiar de la función. Y estoy muy agradecido y honrado a Javier y a Karina que me convocaron. Pero a vos te gusta mucho la provincia de Buenos Aires, ya lo has dicho. Te apasiona, dijiste. Me encanta porque yo miro las reformas que está haciendo Javier y digo, estas son las que tenemos que hacer en la provincia. Sacarla a una provincia que va para atrás, para una provincia que vaya hacia adelante. Sacarla para una provincia que venga hoteleros a invertir, para que haya más turismo provincial, que las industrias se quieran quedar y no que se quieran ir a otro lugar por la presión fiscal que tienen. Porque si la provincia tiene, ven lo que es la provincia. Primero en cabezas ganado de la República Argentina. Primero en trigo, en soja. Complejo agroindustrial de la hostia, automotriz, casi el 90% de la refinería de petróleo de la Argentina, los principales puertos de donde sale la producción hacia el mundo. Imagínate si vos tenés un gobierno que empuja a que hagas, a que equilibre la cancha, como dice Javier. Equilibre la cancha, vos desarrollá, andá, que el comerciante vaya, si le bajás la presión fiscal, si haces reformas estructurales, si le devolvés la salud, si le devolvés la seguridad. Yo ya fui ministro de Seguridad y las cosas pueden cambiar. Lo entiendo. Hicimos un trabajo, Patricia, en lo nacional. Digo, se puede, claro que se puede. Entonces vos tenés que potenciar el polo petroquímico en Bahía Blanca, potenciar la producción, potenciar los puertos. Bueno, para... Te doy un ejemplo. Quequén. Sí, Quequén. ¿Qué puerto es? ¿Qué puerto? Dios mío, que tiene la salida perfecta. Sin embargo, tiene 40 puntos de productividad menos. Sí. ¿Por qué? Porque tiene buques hundidos ahí. Y también otra cosa, estuvo mal administrado. Bueno, más allá de la mala administración. Décadas. Pero te lo pongo de esta manera, saca los barcos que están ahí. No se puede, te dicen, porque 20 palos verdes no están en el presupuesto. El presupuesto es una frase corta. Bueno, pero que lo haga un privado. Claro. ¿Vos sabés dónde descarga? Fui a conocer un lugar que es Sitio Cero. Yo no conocía. Los camiones parecen de los juegos cuando éramos chiquitos, los Matchbox. Sí. ¿Viste? Bueno, los camiones así, no se puede creer, 14 en línea, los camiones cargando, entrando a los silos. Imagínate lo que estás hablando. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que Sitio Cero salga y se va del otro lado de la avenida a cargar? No, porque acá no se puede, porque están los barcos hundidos. ¿Y por qué no lo sacás vos? No puedo, vía navegable no me deja. No me digas, le digo yo. Si yo no tengo 20... No, pero ¿qué significa eso? Explícame. Claro, que no te deja que lo haga el privado, porque lo tenés que hacer vos, lo tiene que hacer el Estado. Y le digo, pero flaco, sáquenlo ustedes, ponemos los actuarios, ponemos a todo, estudiamos cuánto te estiro la prórroga para la concesión. Claro. Y lo sé que lo haga La Plata. Pero ahí tenés otro tema, que también es lo que pasa en la minería y que pasa en cualquier obra que hagas en Argentina. Vos sabés que tenés un sector que está preparado para impedir, los Obvio. Ecologistas, que van a decir, no, sacás el barco y el óxido produce daño y produce esto, entonces necesitas 10 millones de permisos, te meten cautelares, hay un juez que lo toma. Entonces lo que pero digo... peor es el óxido que está dejando. Pero no te quepa duda, no te quepa duda. Pero te agrego otra cosa, y vos decís, bueno, hay que tener decisión política. Exacto. Hay que tener lo que tiene eso es ley, decisión cojones. política. Entonces, te lo pongo de esta manera, ¿sabes lo que es 30, 40% más de productividad? Más estibadores, más gente laburando, más producción, más camiones, más desarrollo, más exportación, más gente que viene a consumir, más... Entonces vos decís, ¿por qué hacemos estas cosas? Entonces, esa es mi visión. Yo tengo una visión clara respecto, y si no llevamos el cambio cultural de Javier al 38% del PBI, 38% de la población, perdón, 35% del PBI de la República Argentina, Sí. no cambiamos, No. porque ese es el cambio que tiene que venir. Entonces, ahí está el debate, ahí está la discusión, y vos ves provincias que están pensando de otra manera. Che, si traigo un caño de vaca muerta, mi industria
multiplica su productividad. Entonces están pensándolo. Es una inversión carísima, hay que ver cómo se hace. Pero están pensando en eso. Digo, 60% de la industria automotriz está en la provincia de Buenos Aires, 40% en la de Córdoba. Es más productiva Córdoba que la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, ¿por qué no estudiamos esos efectos? ¿Cómo hacemos para que la provincia de Buenos Aires, que está mejor ubicada, que tiene la mejor, desarrolle todo eso? Bueno, pero vos sabés, disculpa. No, dale. Vos sabés, Diego, que lo que vos decís es tan cierto. El otro día estaba hablando pues viste que en el último tiempo San Martín, el partido de San Martín sufrió unas inundaciones terribles. Sí. Terribles, inclusive que superaron cualquiera que haya existido en el pasado. Y me decía una persona que ha votado siempre el peronismo, me dice, me di cuenta de la contradicción, porque en la época de María Eugenia Vidal nos decían, el cemento no se come, y ahora te dicen, necesitamos más obra pública. O sea, en realidad, digamos, la oposición de hoy, ¿no?, siempre tiene un discurso para tratar de distraer a la gente o tratar de convencer a la gente de algo distinto a lo que realmente se tiene que hacer. Hoy no hay mucha obra pública porque en realidad hay que atender a otras necesidades porque no hay plata. Pero la realidad es que ellos que tuvieron la posibilidad de hacer obra pública, ¿cuántos años gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Menos Armendáriz y María Eugenia Vidal, toda la vida ellos. ¿Qué carajo hicieron? Nada. Pero además te hago una pregunta, ¿quién tiene que hacer esas obras? La provincia. Y el municipio. Exacto. Depende cuál sea la variable, ¿no? Entonces yo te digo, te hago una pregunta. ¿No era San Martín, no fue un vergel industrial hace 30, 40 años? No, eran todas fábricas, y ahora son todas fábricas tomadas. Villas. Entonces, ¿qué pasó? Te lo pongo al otro lado. ¿Hacia dónde iba 3 de febrero? Vino Diego Valenzuela. ¿Cambió 3 de febrero o no cambió? Curto lo había hecho una Villa Miseria. Exacto, lo cambió. Bueno, ahí tenés la diferencia. Pero andate, pero vos mirá las gestiones, pasa por eso. Entonces, yo digo, ¿hay posibilidad de recuperarlo? Sí. Pero hay que trabajar todos en la dirección. Bueno, por eso pero ahí tenés un desafío grande, que tenés casi el 40% de la población en provincia de Buenos Aires y tenés 135 municipios. Digo, tenés que coordinar vos como gobernador con todos los intendentes para ir para el mismo lado. Hay que desconcentrar y descentralizar la provincia. ¿Cómo? Darle más poder abajo, que se vaya a los trabajos. ¿Por qué tiene que, para definir el urbanismo de un municipio, lo tiene que definir un tipo en La Plata? ¿Cómo es eso? Claro. Claro, vos tenés que definir un barrio, ponele. Vas a construir un barrio en, no sé, en cualquier, poner un municipio peronista. No sé, Pilar, Maswich. ¿Por qué tenés que ir a La Plata a definirlo? Si vos tuvieras que cambiar un cauce del río, sí, eso no se puede, pero es definir el urbanismo. ¿Por qué no lo define Pilar? ¿Por qué no lo define no puede defender el mismo municipio? El mismo municipio. Entonces, antes las aptitudes de permiso ambiental las daban las municipalidades. Por eso yo te hago esta pregunta. ¿Cuánto trabajo genera un barrio nuevo? 3.000 puestos de laburo. El otro día me contaba un desarrollador. 3.000. Sí. Es un montón. Y después todo lo que se produce cuando la gente vive. Porque el que piletero, el que corta el pasto, es el laburante. No, tenés el laburo directo y el laburo indirecto después. Y después lo que posterior. Entonces, eso es generar trabajo. Hay algunos lugares que suceden. Vos andate para el lado de Seiza y viste cómo empieza a funcionar, empieza a caminar. Todos hablan de Canning, viste, es una mezcla entre Esteban Echeverría y Ezeiza. Digo, pero se arma un polo y desarrolla y va creciendo en el sur, por hablar del sur también de la provincia. Y entonces yo digo, muchachos, hay que generar trabajo. Trabajo bien, hay que ordenar, esa es mi visión. Mirá, vos tenés barrios hoy, inclusive hay una parte de Nordelta, vos tenés barrios que hasta el día de hoy, después de años, te estoy hablando años, décadas, que todavía no tienen la subdivisión, porque la da la provincia. Entonces, digamos, se complica todo, la venta, se complica poder hacer desarrollos nuevos, porque tenés mucha burocracia y muchos palos en la rueda, de parte de la provincia, te estoy diciendo. Pero te voy a dar uno de los grandes problemas de los complejos habitacionales: la escrituración.
No escriturás. Si escriturás el día que lo entregás, a la semana, a los 10 días, a los 15, a los 30 días, ¿no? Lo escriturás. Empieza a funcionar el consorcio. Paga sus expensas. Si lo tiene el Estado, ¿quién paga las expensas? ¿Quién mantiene el ascensor? ¿Quién mantiene el encargado? ¿Quién mantiene? Nadie. Entonces, ¿quién lo termina pagando? ¿El déficit de quién es? Del Estado. Entonces vos decís, pucha, le hiciste en aquella época, se hacía la vivienda, le daban la vivienda. ¿Qué dice? Mire, che, que vuelva al crédito, que la tasa baje a los créditos hipotecarios que el mundo tiene, entonces vos en vez de pagar un alquiler pagás tu crédito hipotecario. El laburante, pero ¿cómo pasó hace 30 años en la Argentina? Tal cual. Bueno, tuvimos una ventana entre 2017 y 2018 con los UBA que, bueno, duró lo que duró. Pero duró poco porque la inflación se disparó. Ahora vos tenés un presidente que tiene un ancla fiscal, que tiene un ancla de cero déficit fiscal. Entonces, ahí lo tenés. Está la oportunidad, cuando la tasa baje tiene que despegar todo el crédito hipotecario, entonces tenés que tener acceso. Ahora, si no, después te terminás quedando vos con la no escrituración, que además no te da poder de venta. No. Vos querés vender, ¿cómo vendés? ¿Qué vendés? No lo puedes hacer. Y entonces todo es una cosa que traba y traba. Es la traba de la traba de la traba de la burocracia. ¿Sabes que se cansó? Ayer me decía, hoy me decían, los dos intendentes con los que estuve me decían, ¿sabes que se cansó la gente? De la burocracia del Estado. Tal cual. Vas a habilitar la panadería y tarda totalmente. 2 años. Bueno. O nunca. Litigiosidad y burocracia. Entonces, ¿sabes qué? Dice, che, para esto político no me resuelven una. O una. Entonces, déjame laburar en paz, déjame tener, porque entonces, y las normas están para que cuando vos tenés que habilitar una lencería, tenés que explicar, viste, no, hay provincias, bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene trámite express para todo ese tipo de cosas, salvo una estación de servicio, un lugar gastronómico que tiene que tener, claro. Pero el resto, el 80% de la vida, ¿no? Yo tiene que salir automático. Entonces, esa burocracia, y sin tasas, como te hacen algunos municipios. ¿Sabés cuál es el municipio más burocrático? Pilar. La nafta ahí sale más cara. Todo lo que se han hecho con los impuestos es impresionante. Impresionante. Yo escucho las quejas de todos de los amigos que tengo cuando yo vivía en Pilar. Claro. Bueno, de hecho hoy tenés un mapa que está disponible con los municipios donde tienen mayor cantidad de tasas o mayor cantidad de presión, que ahí tenés un conflicto con el municipio cuando querés exponerlo. De hecho está todavía el pedido de lo que es la ley de la transparencia al consumidor, que todavía pocas provincias adhirieron. ¿Eso se conversa sobre si las provincias quieren adherir para mostrar, por ejemplo, en un ticket cuánto cobran de ingresos brutos? Bueno, esa es la pelea que está llevando adelante Toto, claro, que para mí es muy interesante. ¿Te metés en esa pelea? Me meto porque yo estoy de acuerdo, porque ¿sabés no, pero te metés con los gobernadores. Bueno, todavía estoy en lo genérico, todavía no entré. Todavía en el detalle no entré porque, viste, tenemos que sacar las leyes. Pero, sí. pero yo estoy de acuerdo. Es que es el camino, el ciudadano quiere saber. Vos fíjate lo que tiene el mundo, impuesto al consumo. Se acabó. Es el IVA, lo que sería el IVA. Sí, el IVA. Basta. Entonces, es un debate que tiene que venir en la Argentina. Con Argentina en crecimiento es el debate que viene en algún tiempo de este año. Pero digo, cuando el presidente lo defina, pero digo, el mundo graba el flujo, no graba el stock. Nosotros nos quedamos en el 73, en Muni, con los pantalones cortos, ¿viste? Entonces digo, el mundo graba el flujo, entonces vos vas, es un impuesto, 2 impuestos, 3 impuestos, basta. Paraguay lo hizo, que Paraguay era, no sé, era el rey de lo no oficial, por decirlo una cosa. Sí, después el mercado informal. Del informal. Pero el mercado inmobiliario empezó a dispararse una vez cuando empezaron con esa reforma. Nuestras reglas, 10-10-10. Se acabaron los impuestos, 10-10-10. Y entraron una formalización que nadie quiere, pero escúchame, paga de ganancias, de IVA, que nadie quiere, ¿quién va a evadir? No le conviene. Entonces empezaron a transparentar una situación que era muy difícil de transparentar. Uh-huh. Y fue Santipenia el que lo hizo cuando estuvo en la época de ministro. Entonces, es un camino, así, Milei está en esa dirección. Lo está haciendo en cada uno de los rubros en los que él se definió. Seguridad pública, economía, baja de impuestos, equilibrio fiscal. Bueno,
lo viene haciendo, le está devolviendo los impuestos a la sociedad. Vos sabés que acá escribieron en el superchat, bueno, qué buena entrevista, gracias Colo, gracias a Beoto, gracias, bueno, nos agradecen. Y había alguien que escribió sobre, bueno, tema de provincias. Diego, en San Luis tiene uranio en las sierras, tienen petróleo al límite con Mendoza, pero el código minero de San Luis es tan arcaico que está prohibida la extracción de esos minerales y otras más. Hay que terminar con la burocracia y la falta de decisión. Nosotros leemos los que pagan, obviamente, capitalistas, pero la gente acá está escribiendo y te habla por el tema burocrático. Pero primero la burocracia es letal. Y además es lo que se cansó de la gente. Se cansó de los políticos que no resuelven y que te hacen la vida imposible. Le tenés que hacer la vida fácil a la gente. Equilibrar la cancha, como dice el presidente, sí. Y que cada uno salga. Y facilitar. Facilitar. Si eso es así, hay que trabajar para ayudarlo. Hay que ayudar a San Luis a que salga de esa ley arcaica. Porque la gente empieza a atender la conciencia social. Mirá San Juan. Y no viene de este gobierno, viene del gobierno anterior también. Entonces vos decís, hay una política de Estado ahí. Mirá Catamarca cómo está yendo. Bueno, Vaca Muerta fue una política de Estado que independientemente del color político. Por supuesto. Pero donde Galucho fue un gran intérprete de eso, porque hay que decirlo, un gran intérprete. Y después vino la modificación del convenio colectivo, en la que a mí me tocó trabajar con Pereira, en el gobierno de Macri. Y después viene el impulso a las inversiones de Milei, y entonces Vaca Muerta empieza a salir para todos los frentes. Ahora, ¿para qué te iba a contar? Porque te estaba por contar algo. Estabas con el tema de San Juan y antes San Luis. San Juan, San Luis. ¿Y qué había? Te voy a decir en Jujuy. A mí me tocó ir arriba a la Puna a ver el proceso del litio. Yo nunca había visto 1.200 hectáreas de pileta, nunca lo había visto porque hay dos procesos. Uno es el de evaporación, 4.000 metros, y Cauchari, que es el de los paneles solares. Arriba de todo. Vos ibas a Pumamarca, que son lugares bellísimos para el turismo, maravillosos, pero no tenían salida laboral. La única salida laboral era el turismo. ¿Sabés cuál es la carrera que más creció en el secundario en toda la parte de la Puna? Licenciado en turismo. ¿Qué? Química. ¿Química? Ah, claro. Química. Mirá qué dato ese. Porque la salida laboral, que hay casi 3.000 puestos de laburo en la industria del litio, es hacia ese lugar. Y vos mirá los pueblos de la Puna arriba, ¿cómo están ahora? Totalmente distinto a es otra cosa. Es otra cosa. Vos ves las camionetas, vos ves los tipos que van a laburar, que tienen salud formal. Entonces vos me decís, ¿y qué había a 4.000 metros de altura? Nada. Poco turismo, nada más. Bueno, ahora tenés el doble de turismo, tenés la industria del litio, que encima le sirve a la República Argentina, que hay que buscarle la vuelta para ver, porque es difícil que se hagan las baterías acá, pero hay que buscar el camino, cómo lo podemos hacer. No importa, pero el concepto de diversificación. Y entonces cambió la historia. Esa conciencia social empezó a plasmarse en todos los lugares. Lo mismo me cuenta el gobernador de San Juan. Lo mismo me cuenta el de Catamarca, para ver los diferentes símbolos políticos, porque si no, viste, uno se queda, si es del pensamiento nuestro. No, mira los diferentes pensamientos políticos. Salta, te empieza a pasar lo mismo. Entonces, eso, Mendoza, que ahora está jugando un partido muy interesante, Río Negro, que está discutiendo las tierras raras y el uranio, las tierras raras que van a ser, digamos, hoy el cobre es el oro del pasado, ¿no? Hoy el cobre es eso, claro, por la tecnología. Ahora las tierras raras también es eso, es toda la transmisión de todo lo que es la tecnología, inteligencia artificial. Entonces, Río Negro, Santa Cruz. Contame de Santa Cruz. Y Santa Cruz está tratando de hacer una revolución en una provincia que está devastada. Cuando decís devastada, en todo sentido. Económicamente, el Estado es una cosa gigantesca, no te alcanza para sostenerlo. Entonces yo hablo bastante con el gobernador, no es fácil. Que tenía problemas para pagar los aguinaldos. Por supuesto, entonces para pagar los aguinaldos, serios problemas estructurales. Bueno, hay gobernadores que están trabajando también en reducir los gastos, bueno, tienen que hacer reformas estructurales. Chubut. Nacho Torres también está con el tema de ingresar en la matriz, empezar el camino. Bueno, están todos yendo, pero para diversificar la matriz económica, empezar a generar trabajo, generación de trabajo formal, inversiones, desarrollo,
empuje, bueno, van en esa dirección. Bueno, para terminar, porque lo pasemos por todos lados. Lo agotamos. Lo agotamos porque además vino, literalmente aterrizó y se vino para Neura. Por último, para cerrar, porque hablaste muy poco, perspectiva sobre lo que viene dentro del Congreso. Dame, dentro de tu trabajo, cuáles son tus conclusiones y qué es lo posible que podemos llegar a ver. Bueno, vamos a tener un febrero intenso. Viene la reforma, la modernización laboral, o reforma, no hay que tener miedo a decir eso, porque es protegiendo los derechos de los que tienen trabajo formal y buscando los derechos de los que no lo tienen, y generar trabajo formal, porque eso le va a servir a toda la economía, a las provincias, a la nación, a toda formalización, y además al ciudadano, que es lo más importante. Viene ley de glaciares, que es darle la potestad a las provincias. Pero esto, mirá la visión clara del presidente. Vinieron los gobernadores y se lo plantearon. En el marco del federalismo, la minería es de las provincias. Nosotros queremos fijar estas políticas ordenadas, con respeto, con cuidado, porque queremos cuidar nuestro turismo, nuestros glaciares. Absolutamente, dijo el presidente. Va en esa dirección. Código penal, que es un trabajo un poquito más largo. Que eso se va a llevar adelante en marzo. Se va a llevar adelante en marzo. Y bueno. Y la reforma impositiva. La reforma impositiva, hay algo ya en la laboral, hay algo importante en la laboral, muy importante. Pero bueno, vendrá esta reforma en 3 dimensiones que el ministro Caputo lo viene planteando. Cuando vos decís 3 dimensiones son los niveles. Yo lo digo, para mí es claro, porque si vos no ordenás las 3 dimensiones, todo el esfuerzo que hace una provincia se la llevan los municipios. Entonces, ya hubo una experiencia de bajar ingresos brutos. Pero todo el esfuerzo que hacía la gobernadora Vidal, los municipios te lo notaron y la sociedad decía, che, pero está más caro. No. Porque la presión fiscal venía de abajo. Exacto. Vos tenés que ordenar las 3 dimensiones. Y yo veo crecimiento y generación de trabajo formal. Bueno, Me parece que esa es la expectativa de este año. ¿Estás optimista? Sí, claro, estoy muy optimista. Después de las elecciones, el gobierno se ve mucho más optimista con esta nueva conformación del Congreso. Sí, soy optimista. Entiendo que hay que trabajar porque nosotros no tenemos, digamos, vos pensás de dónde venimos. 14% de los diputados, 10% de los senadores. Hoy ya tenés la primera minoría en el Congreso, en diputados. Sí, inimaginable. Sí, impensado. Inimaginable, solo tipo con la visión de Javier pudimos lograr esto. Segundo, en el Senado, por primera vez en la vuelta a la democracia perdió la mayoría del kirchnerismo. Por primera vez en la vuelta a la democracia. Entonces toda la estrategia es ver cómo lo paran al presidente, no cómo plantean algo mejor. ¿Me entendés? No cómo plantean algo mejor, sí. Cómo lo paran al presidente. Como si no discutieran que hace 15 años no se genera un trabajo privado formal. Como si no discutieran que hace 20 años no se genera una pyme. Que eso lo hicieron en septiembre, octubre y noviembre. Exactamente. En el Congreso. Quisieron demoler. Exacto. Y la sociedad no come vidrio, los paró. Ahora, empezaron a cambiar todo y ahora están tratando de volver a ese masaje de destrucción. Entonces no tenemos que dejarlos hacerlo, tenemos que dejarlos avanzar. Y tenemos que seguir con las reformas, que es lo que nos pide la sociedad. Y yo veo un año, un mejor 2026. Y sí, vuelvo a decir, de 3 años consecutivos de crecimiento. Si pasa eso, 3 años consecutivos de crecimiento, entras en un 2027 donde ahí empieza a verse ya los sectores estructurales que estábamos hablando. Bueno, hablaste de construcción, uno de los sectores más perjudicados, donde si se reactiva toda esa situación... Tenés 40% más de obra pública de obra, digamos, en el presupuesto, porque sí, tiene de infraestructura. Que ver, de infraestructura, porque tiene que ver con infraestructura de energía, porque si vos no tenés energía no podés producir, entonces vos tenés que llevar energía, tenés infraestructura central que le sirve a la República Argentina y a las provincias. Los gobernadores también están en esa línea porque tienen aprobaciones de créditos para infraestructura central que están planteando. Eso es muy importante. Muy importante. Mendoza, Salta, San Juan. Córdoba, Santa Fe, San Juan, ya tienen sus aprobaciones. ¿Ya están las aprobaciones? Absolutamente, ya están. Ya las tienen ellos. Tienen los fondos además. Santa Fe tomó. Lo único tema es que no la trajo a la Argentina todavía, que la tendría que traer. Los recursos, ¿no? Están saliendo al mercado todos sistemáticamente están saliendo para
para ir resolviendo los temas. Yo lo que se tiene que ocupar los Que le gobernadores. están diciendo a Santa Fe que los traiga. Pero por supuesto, Claro, lo tiene que hacer. Lo que pasa es que eso no es tan mediático lo que estás diciendo ahora. Lo que estás diciendo ahora sobre el final de la entrevista. Claro, pero eso fue, a ver, en su momento cuando se habló de que Luis Caputo iba también a concatenar o a poder triangular entre las provincias y también la aprobación de los préstamos, era fundamental para el desarrollo de los proyectos. Eso para mí comunicacionalmente quedó poco visto porque después la agenda se llevó a otro tipo de cuestiones. Pero vos me estás diciendo que esto ya está aprobado y muchos ya lo tienen. Por supuesto, y muchos ya salieron al mercado. Estamos en ese camino. La ciudad de Buenos Aires salió al mercado. Exacto, la ciudad de Buenos Aires. Córdoba salió al mercado. Santa Fe salió al mercado. Mendoza tiene aprobado, no me acuerdo si era CAF. Salta tiene aprobado uno y va en camino a Fonplata. Hay un montón, pero se me Sí. traba la memoria. No importa, pero vos tenés ya, por lo menos, 8 provincias. Sí. 8 provincias que ya tienen aprobados esa ayuda triangulada entre con el Ministerio de Economía y también los organismos para llevar adelante los proyectos. Absolutamente, y también hemos trabajado con Toto en alivianar la carga del endeudamiento que tenían las provincias. Hemos trabajado con Chaco en ese camino, estamos trabajando con Santa Cruz, estamos trabajando con Chubut. Con Chubut, me olvidé Claro. también, o con Chubut también, estamos trabajando con, espera que sigo pensando, con Tucumán, con otra que trabajamos con Salta, que renegociamos también, roleamos parte de algunos vencimientos que tenían. O sea, hemos hecho un trabajo que no tiene que ver tal vez con el dar, sino con el ayudar a reestructurar una tasa más baja, que eso también es ayudar. Entonces, ese mecanismo de trabajo con un especialista como Toto y Guberman, que también hace el laburo, con Daniel González vemos los temas energéticos de inversión que también le sirven a las provincias, el tendido de líneas, con misiones también laburamos. Entonces yo digo, y después sigo con la resolución de los temas de las cajas, las cajas no transferidas. Nos sentamos, tenemos un acuerdo con Córdoba, tenemos un acuerdo con La Pampa, tenemos un acuerdo con La Pampa. Vos decís La Pampa, no, esto ¿Y eso cuándo se ejecuta? ya se empezó a ejecutar, se firmó. Ya se firmó. Se presentó en la Corte. Con La Pampa, con Entre Ríos estamos trabajando y tienen auditoría en febrero. Con Chubut tiene auditoría en febrero y avanzamos en los acuerdos. Estamos trabajando en eso, en el marco de lo que corresponde y lo que tiene que ver con las cosas ordenadas, con auditorías y con... Entonces, Y respetando respetando lo que tenemos que respetar. Estamos ordenando las conciliaciones, la provincia que te debe, lo que vos le debes, bueno, a ver Exacto. qué te doy tierra, qué necesitas, con qué te compenso, lo que te conté de Chubut, que estamos poniéndonos de acuerdo con economía y con infraestructura. La verdad que se hacen esos trabajos que en definitiva es recurso para ellos y es resolución de temas. Ujú. Con Corrientes estamos resolviendo, bueno, mirá, con Corrientes estamos resolviendo desde el aeropuerto hasta el ingreso, estamos acelerando la obra, con bueno, me olvidé con otro que te iba a contar. Bueno, estamos en cada uno de los rincones. Yo hablé todos estos días por la inundación con el gobernador, con Juan Pablo, el recién asumido, estamos en línea con él. Venimos, lo venía hablando con Gustavo antes, entonces yo digo, nosotros estamos hablando con todos los gobernadores, con la mayoría de ellos. Bueno, ha sido específico, por lo menos, para poder entender un poco el trabajo ya desde haciendo doble clic. Un placer realmente tenerte. Porque, a ver, uno le habla a Diego y está a full. Y te das cuenta cuando preguntas que evidentemente están trabajando. Están trabajando. Bueno, es algo que a mí que lo hago de vida. A mí me gusta mucho trabajar. Está bien. Yo trabajo de temprano hasta tarde. y el 27 candidato. Bueno, a mí me gustaría, yo no voy a esquivar esa pregunta. Pero para también va a depender- candidato a gobernador. A mí Claro. me gustaría, yo sabés que me apasiona, tengo planes, propuestas, proyectos, ideas, y obviamente las ganas Pero ganaste y la voluntad de ganaste hacerlo, 2 veces ya. que no es menor, pero vamos a ver qué define el presidente, yo creo en los proyectos colectivos y no en los individuales. Digo, a mí cuando me llamaron, obviamente me hubieran encantado encabezar la lista desde el cierre de la boleta, ¿no? Del cierre de listas. Sí. Pero no me tocó. Dijo, yo estoy para ser tercero, 15, 14 o no estar, lo que ustedes digan. Estoy para acompañar. De abajo, bien abajo, o desde el tercero, estoy para ayudar. Quiero que le vaya bien a Argentina, quiero que le vaya bien al presidente.
todos me dijeron lo que dice, viste, que sé yo, Sí, claro. algunos me decían chupamedia, otros no, yo y firmé tercero. Cuando firmé tercero, viste, todo lo que me decían chupamedia, dijo, no, hizo lo que dijo que iba a hacer, sin especulación. Y después un día terminaste conduciendo por otro tema, porque viste, terminamos encabezando, y dije, pero yo me hago cargo de la campaña igual, aunque no encabece, vamos para adelante, yo quiero que le vaya bien al presidente, quiero que gane. Bueno, y Dios nos puso en ese lugar y bueno, por supuesto, es el triunfo del presidente, de la gente y del de arriba. No, eso es real. La realidad es que el presidente también se puso la campaña al hombro, después de ese resultado lo tenía que hacer, pero también vos estuviste en esa campaña. Por eso cuando te dice candidato al 27 hay un poco de prueba empírica en cuestión de un candidato que puede ser competitivo como vos. Lo pregunto y lo digo para la evaluación del gobierno. Yo creo que competitivos estamos. Hay que ver después cuál es la definición final, pero más allá de eso sería un honor poder llevarlo adelante. Pero bueno, falta mucho. Hoy hay que dedicarse a que la Argentina crezca. A que salgan las leyes. Y que salgan las leyes. Mi tarea es que salgan las leyes y yo estoy trabajando en eso. No va a ser fácil, va a haber discusión como en todos los temas, pero mi tarea es esa, contribuir, poner ese grano de arena que haga que la Argentina y que las reformas salgan, que es para mí el espíritu reformista del presidente, que es importante. Y obviamente nosotros necesitamos que este proyecto se prolongue, porque el cambio cultural es importante y eso no se hace de la noche a la mañana. Lo bueno es que la gente lo empieza a ver y lo siente y lo banca y lo valida, y me pasa en cada rincón del país que voy, y me pasa en cada rincón del país que voy. Y valida un presidente que está dejando todo, que trabaja 24 horas por día, que es un hombre austero, que es un hombre dedicado, obsesivo por el trabajo, comprometido, y además una extraordinaria persona. Entonces Y no se va de vacaciones. No se va de vacaciones, debería poder hacerlo, debería poder desenchufar, pero viste, él es un, no sé, diría la palabra workaholic, le gusta trabajar, trabaja. Ahora digo, ¿cuántos años hace que no vivimos un diciembre, enero como este? ¿Viste? ¿Vos viste? No, yo no me acuerdo ya. ¿Vos viste? Es increíble. Pero vos desde tu punto de vista de funcionario público, porque el ciudadano ya conoce cómo es esto, pero de funcionario público, ¿cómo fue esa experiencia? Y él fue varias veces funcionario en un diciembre, enero. Me tocó, no, por eso te digo. Sí, claro. Me tocaron algunas cosas picantísimas, ¿no? Pero ¿cómo lo vi? Como si estuviéramos siendo un país normal, que no éramos. Tenemos todo para ser un gran país, para ser normales, para poder vivir la vida más natural y tranquila, y sin embargo hay algo que nos hace tropezarnos como país, ¿no? Y yo creo que Javier encontró la tecla y sigue esa visión y la interpretación de la que la sociedad quiere. Y además tiene una idea clara en lo económico. Tenemos un presidente que sabe de economía. Claro. Que es, ¿viste cuando hubo un presidente de Estados Unidos que dijo, ¿es la economía estúpido? Sí. Bueno, es que pasa por ahí. ¿Qué es la economía? Es tu libertad, tu independencia económica, el poder irte el crecimiento a San Bernardo. A ver, el principio de la propiedad privada que sistemáticamente se ha violado en la Argentina, Congreso aplaudiendo el default. Yo siempre digo lo mismo, todos los programas, digo esta cuestión, lo recién decías, usurpación de un terreno, hasta la confiscación de depósitos, plan Bonex, el corralito, corralón. Hubo 5 confiscaciones de depósitos. Vos fijate la herencia que recibió el presidente. La herencia en el Banco Central, papelitos, lleno de papelitos. En el Tesoro, 5 puntos de déficit en el Tesoro, 10 puntos de déficit en el Banco Central, y decidió el camino más difícil, no el atajo. El atajo es la confiscación de depósitos que hicieron otros. El atajo es el cepo, el atajo eliminó el cepo. Va camino a la normalización total de Argentina. En marzo del año pasado, lo hablé con él, además, le hice las preguntas estas cuando él contaba el camino donde lo iba a llevar, va a cerrar con el fondo para terminar, y dijo, voy a limpiar las LEFI, porque las LEFI si no, y vos sabés que yo le pregunté 3 veces, pero presidente, el crecimiento probablemente se amesete, pero si no, volamos de nuevo, porque la deuda que tenés ahí metida destroza todo. Y tenía razón. Ahora,
Una cosa es decir tener razón en diciembre y otra cosa es decir tener razón en marzo. No, lo que pasa es que verla en marzo. ¿me entendés? parecía contraintuitivo porque lógicamente que el desarme de las LEFI lo que generó también fue una volatilidad dentro del tipo de cambio y tenías también las elecciones donde la gente se termina dolarizando por una cuestión de miedo. Entonces, toda la medida parecía, digamos, contra todo pronóstico que iba a ser exitosa. Bueno, hoy con el diario del lunes podemos decir que eso se transitó. Y transitó con una decisión sostenida del presidente de no hacer populismo. De no hacer plan platita. Bueno, plan platita que hicieron los presidentes. Vos, entonces, por eso no tuviste un déficit posterior, por eso tenés un ordenamiento, por eso. Bueno, pero no es fácil sentarse en ese sillón y tomar esas decisiones. Y lo importante es que la gente acompañe. Porque vos podés tomar la decisión, pero si la gente no te acompaña, es una cuestión de marcar y la creación de credibilidad de que el programa va a seguir avanzando. Importantísimo. Porque que la sociedad argentina diga, basta, no quiero volver al pasado, que es ni más ni menos volver a los 111 inflación, volver a la deuda externa, volver a la pobreza extrema, ¿no? 54%, 57% de pobreza. Sí. Indigencia. Sí, 84 Venezuela. ¿A dónde íbamos nosotros con otra crisis? Entonces, la indigencia, el subsidio por todo lado, el piquete, 9.000 piquetes por año, pará, el derecho del delincuente, y no es el derecho de la inmensa mayoría silenciosa que quiere vivir en paz y tomar el mate en la vereda en el conurbano, que no lo puedo hacer porque pasa una moto y entonces, qué sé yo cuando vi la imagen esa del chorro, hay que ir a buscarlo hasta abajo de la cama y meterlo. El de la moto, me está diciendo. Bueno, pero hay un problema fenomenal en Panamericana, ¿eh? Fenomenal. Pero que por supuesto. Hace ya tiempo que yo te digo porque ando en moto. Acá ya todos los del chat conocen. Y es imposible porque vos vas y ya te van... Mira, te voy a contar un dato. Me pasaron un flyer donde te brindan el servicio de seguridad privada. Es decir, vos haces un viaje con la moto con gente que te rodea que puede llegar a haber un problema de que te la roben. Digo, es... Pero en 2 meses te gasta la moto. Cámara. Bueno. Cámara. Te digo lo que hay. Yo te digo, cámaras. Inteligencia. Hay que ir a buscarlos. Y vas a ver cómo vuelven. Mira, yo un día con la inteligencia artificial detecté que la mayoría de los robos de relojes, no la mayoría, una importante, porque si no uno dice algo que no generaliza, una importante situación de robo de relojes que sufría en el de primavera y verano el norte de la ciudad de Buenos Aires venía de Catonas Unidos. Increíble. Espera, ¿cómo con la trazabilidad de las cámaras. Bueno. ¿Solamente con la trazabilidad de las cámaras? Venían con motos, había algún taxista metido. Claro. Y empezamos a buscar todo el camino, lo fuimos a buscar. Se acabó. Bueno. No es que se fue a 0. Lo que te digo es que de 90 que tenía pasó a 10. Entonces, de eso se trata, por eso están las cámaras. Entonces vos le pones cámaras y empezás a buscarlos. Ahora, tenés que tener decisión política de ir a buscarlos. De ir a buscarlos y coordinar con Provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires, porque sabés que ahí hay un inconveniente. Tenés que ir a buscarlos. Bueno, yo no veo la decisión política en la provincia. Lo que pasa es que en Cava siempre fueron delincuentes. En Provincia de Buenos Aires eran víctimas de la sociedad. No veo que los dejen. Claro. No, yo lo que hablo es de la cuestión burocrática. Te roban en Ciudad de Buenos Aires y cuando pasan a la provincia, vos cuando vas a hacer la denuncia necesitan aprobación y te digo la verdad, eso es la burocracia. La gente se Pero olvídate. Y dice, mira, y róbame lo que tenga. A mí me decían, no, tenés que ir a la comisaría tal. No, para. Jurisdicción única, tomá la denuncia donde venga, sistematizada, entra al sistema, mirá dónde está la denuncia, pero además... Para eso están los sistemas, ir a buscarlos. Porque ¿sabés qué es lo que pasa? Yo te digo, cualquiera le puede pasar que arrastren a la abuela, puede ser tu mamá, puede ser tu hija, puede ser tu pareja, puede ser un familiar, que mientras que no te toque a vos, que no te vas a inmutar cuando estos delincuentes arrastran a una mujer con la cartera y le pegan en un Eso es terrible. Entonces... Que viva la gente aterrorizada. ¿Por qué no le preguntan lo que dice la gente que va al colegio? O sea que los pibes a la mañana van al colegio acompañados por los papás, aunque sea 5 cuadras. Entonces, vos decís, nosotros cuando éramos pibes no pasaba eso. Íbamos al colegio solos. Nadie se metía con un pibe. Ahora chorean la mochila, esto, lo otro. Bueno, pero escúchame, muchachos, no hay más. No hay más esto. Entonces, cuando vos te pones firme, las cosas empiezan a cambiar. Bueno,
presidente ha hecho cambios con Patricia en materia de seguridad que son, ahora todo tiene que seguirlo, porque todo tiene que aportar su cuota. Y por si supuesto. vos tenés un ministro de seguridad en un distrito que hace las cosas, y avanza y pelea, etcétera, si tenés en otro distrito alguien que, bueno, lo pibe, ¿viste? Pobre Algunos gente. que explicaban, pobre gente, que son víctimas sociales. Bueno, si empezamos por ahí, entonces, víctimas sociales, cuando arrastra a una persona le pega un tiro, ¿eso es víctima social? No es una víctima, es un delincuente, tiene que estar preso. No, pero en eso estamos de acuerdo y creo que la sociedad también por eso digo, hasta que no le toca a uno puede hablar de afuera, pero cuando te toca... Y además estos tipos con un arma dispuestos a perder la vida, no puede ser escarcelable. Bueno, a ver, ¿por qué no adhirió la ley antimafia, Kicillof? ¿Por qué no adhirió la reiterancia, que es terminar con la puerta giratoria? La discutimos 20 años en la República Argentina, se aprobó en el Congreso. Adhiera, gobernador. No nos olvidemos adhiera, no arrugue. del agravamiento de las penas a los violadores, que también... Total. Y ahora viene el nuevo Código Penal. Adhiera a la puerta giratoria, porque ¿sabés qué pasa? Ese tipo termina yendo preso. Después del 28 delitos, arruinó 28 familias. Tal cual. Entonces, adentro, viejo, se acabó esto. Entonces se acaba la puerta giratoria. Entonces la gente empieza a decir, para. Termina mal. Entonces, la pensás 3 veces, si no es gratis. Ahora, si es gratis... ¿Y sabe lo que hizo este gobierno, que ayer lo hablábamos? Le dio mayor seguridad y tranquilidad a la fuerza de seguridad. Por supuesto. Pero Si escuchame, no salís con miedo. pero si parecía el país del revés este. Sí. Al policía no lo dejaban hacer policía. Pero no podías actuar en Y el flagrante. chorro estaba armado. El y no le chorro pedían estaba nada. armado y no le pedían nada. Hace los controles a la casa en el zoológico. ¿Viste? Pero escúchame, en la FIP, vos eras culpable hasta demostrar ser inocente, pero no es así. No. El delincuente es una víctima social. El ciudadano que se joda. No es así. Sí. Es todo lo contrario. La FIP era así, salvo para Lázaro Báez. Pero por supuesto, o para los grandes, o para los tipos que estaban cuidados políticamente. Ahora tiene que ser equilibrado para todos. El que las hace las paga, el que se equivoca, el que no paga los impuestos tiene que cumplir, pero no es que vos sos culpable ante inocente. Hay un cambio estructural en la Argentina que yo lo veo de este, oeste y norte, sur de nuestro país. Obviamente hay que seguir consolidándolo todos los días y hay que trabajar mucho y las reformas tienen que seguir saliendo. Bueno, nos dio un panorama de toda nos diste un programa federal hoy, Ahora- que me ahora se va interesaba para el eso. interior. Bueno, Sale obviamente el rol que tienes, el ministro del Interior. Bueno, muchas gracias, en serio, por haberte venido, Gracias, por Diego. aterrizar en Neura y ahora, bueno, espero que vayas a descansar. Si bancás a Milei sobre todo la silla de la libertad, suscríbete, dale like y compartí.